Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, André, por la presentación y bienvenidos a este espacio que de verdad me complace mucho el poder compartir con ustedes. Un espacio donde hablaremos mucho de la marca Denso, de aplicaciones y de bujías para motocicleta, que son un mercado naturalmente muy importante para nosotros. Entonces, bienvenidos. Espero que ante cualquier inquietud que se presente podamos generar debate, generar una conversación. Así que bienvenidos a levantar la mano en cualquier momento, ante cualquier inquietud que tengan, o a escribirnos sus preguntas a través del chat para poder revisar y responder todas esas inquietudes que tengan sobre este espacio. Entonces, mi nombre es Camilo Suárez, para quienes no me conocen. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy este contenido sobre bujías de encendido y muy enfocado en motocicletas, que como les digo es un mercado que nos gusta muchísimo por diferentes razones, pero entre ellas por toda esa pasión y todo lo que transmite la motocicleta como medio de transporte. Y antes de entrar en detalle y en materia, pues tenemos que hablar un poco de nuestra compañía. Quiero contarles un poco sobre Denso, una empresa que este año está cumpliendo 75 años de historia, de existencia en el mercado, y que durante estos 75 años pues ha destacado en este mercado de autopartes, no solo para motos, sino también para vehículos, para maquinaria amarilla, para una gran cantidad de segmentos, como un proveedor muy interesante de todo tipo de componentes para el ensamble de vehículos, y asimismo para este mercado de repuestos o aftermarket al cual pertenecemos y el que nos trae el día de hoy a este espacio. Entonces, Denso, como les digo, fundado en el año 1949, 75 años de historia, una compañía japonesa que desde entonces ha estado trabajando por el desarrollo de muchas tecnologías diferentes y que quienes llevan mucho más tiempo a lo mejor en este mercado conocieron bajo la marca Nippon Denso. Nippon Denso fue inicialmente como se llamó esta compañía, y hace ya bastantes años pues migramos a ser simplemente Denso, una marca mucho más fácil de recordar, una marca mucho más amigable con nuestros clientes y como nos conocemos actualmente en esa presencia global que tenemos. Nuestro año fiscal acaba de terminar el 31 de marzo. Este año fiscal tiene muchos logros y ha dejado muy buenas, digamos que cifras para nuestra compañía. 47.9 billones de dólares fue nuestra facturación en ventas netas para este año. Y pues básicamente en Denso trabajamos más de 165,000 personas con fábricas en más de 38 países, que de verdad nos pone como una compañía global con presencia en muchos de los continentes y con una participación de mercado que estimamos en un 25% de este mercado de equipo original. Entonces, en la ciudad de Long Beach, en una ciudad en California, muy cerca de Los Ángeles, está nuestra bodega, nuestro centro de distribución, y desde allí estamos abasteciendo todo el mercado de América Central, América del Sur y Norteamérica, básicamente desde Canadá hasta Argentina o hasta Chile. Estamos llevando productos desde esta locación y bueno, ahí está nuestra oficina que tiene ya más de 50 años, donde trabajamos más de 572 personas y donde nos dedicamos casi que exclusivamente a este aftermarket o el mercado de reposición. Sobre la compañía puedo contarles muchas cosas, pero hay tres aspectos muy importantes para nosotros. En un ranking global de proveedores de empresas de autopartes, pues ocupamos el puesto número 2 a nivel mundial. Bosch es el número 1, Denso es por muchísimos años consolidado como el número 2 en este ranking global de empresas de autopartes. En inversión de investigación y desarrollo, pues tenemos cerca del 10% de nuestras ventas netas invertidas en este rubro, que es la investigación y el desarrollo. Es muy importante para nosotros este tema, y de ahí digamos que salen todos estos nuevos productos, todas las patentes y todo el producto de esta investigación que nosotros desarrollamos para ser una compañía que se mantiene a la vanguardia de este mercado. Y tenemos otra cosa muy relevante, un dato muy importante, y es que hay un listado de compañías que se llama Fortune 500. Fortune es una revista, y en esta revista se clasifican las 500 compañías más grandes del mundo, los conglomerados más grandes que existen en el mundo, y estamos ocupando actualmente la posición 278 en esta lista. Estamos ahí por la mitad más o menos, y esto nos convierte de verdad en una compañía autopartista muy relevante para la industria y en una marca que tiene muchísimo valor y que esperamos que ese valor pues esté transmitiendo a ustedes de manera adecuada.
En cuanto a clientes en el mundo, si hablamos de equipo original, pues una gran cantidad de marcas de vehículos principalmente. Podemos ver aquí algunas de motocicletas como Harley Davidson, pero todas estas marcas son nuestros principales clientes a nivel global en términos de volumen en ventas y son marcas que ustedes reconocen seguramente muy bien, pero sé que lo que más les interesa es este mercado de motocicletas y en ese sentido pues somos proveedor de equipo original Tier 1 de los 4 gigantes fabricantes de motos de Asia. Estas marcas que sé que conocen obviamente muy bien son Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, y estos 4 son quizás los fabricantes de motocicletas más emblemáticos que hay en el mundo y todos son clientes nuestros para la fabricación de productos de equipo original. Muchos de ellos, principalmente bujías, que ustedes pueden también acceder a través del mercado aftermarket o de reposición, y es lo que hacemos proveyendo este tipo de productos para sus negocios básicamente. Entonces hay una gran cantidad de marcas de reconocimiento global, marcas muy importantes, equipos deportivos y todas estas compañías, todas estas empresas están utilizando productos Denso, no solo para el ensamble de sus vehículos, sino también para su postventa y su reposición. De ahí que tengamos una reputación muy interesante a nivel global en este mercado de repuestos y bueno, que Denso sea una marca mundialmente conocida como lo es actualmente gracias a este tipo de productos. Entonces volvamos a hablar un poco de las patentes y de toda esta investigación y desarrollo que se traduce en una cantidad de productos, tecnologías, sistemas que están protegidos y que de alguna forma al ser patentados por Denso ningún otro fabricante puede utilizar o puede, digamos que tratar de hacer este tipo de tecnologías básicamente. Entonces tenemos a nivel global más de 44.000 patentes. Esto nos permite ser un proveedor de verdad con mucho criterio para la industria de autos y de motos y nos permite llevar productos muy diferenciados. Y hago mucho énfasis en esto porque vamos a hablar a lo largo de este contenido de algunas patentes que son muy importantes para nuestra compañía y que nos permiten llevar a sus negocios, llevarles a ustedes productos que son únicos en realidad y que se desempeñan de una forma que ningún otro fabricante puede hacer, lo cual garantiza no solamente una calidad, una durabilidad y un desempeño muy interesante, sino que tengamos una forma denso, lo llamo yo, de hacer las cosas, y eso es algo muy importante para nosotros. Y todas estas patentes, todos estos desarrollos, pues los estamos llevando a unos laboratorios de prueba que son los más exigentes que existen en el mundo. Todos los productos Denso están muy presentes en todas las competencias de autos y de motos a nivel global, y eso nos permite tener laboratorios de prueba donde con los más altos estándares de exigencia estamos probando nuestros productos y llevándolos a su máximo desempeño a través de este tipo de participaciones que tenemos allí. Entonces, hay un deporte muy importante en Estados Unidos que son las arrancadas, o así lo llamamos al menos, y somos campeones nacionales actualmente, tanto en masculino como en femenino, con este equipo de motocicletas que patrocinamos y que no solo patrocinamos, sino que también estamos entregándoles productos para testear y nuevas tecnologías que ellos están ahí probando básicamente. Tenemos una participación muy fuerte también en otro tipo de campeonatos de supermotos en Europa, en Asia, y esto nos ha llevado también a tener este laboratorio de prueba disponible para poder garantizar la calidad de nuestros productos. Y en términos de automóviles, pues una presencia muy consolidada en el mundo automovilístico. Somos campeones por 5 años consecutivos de las 24 horas de Le Mans, que es la carrera más exigente que tiene el Campeonato Mundial de Resistencia, y donde el equipo Toyota Gazoo Racing, con una gran cantidad de componentes fabricados por Denso, pues está llevando estas piezas a los estándares más altos de desempeño y exigencia, garantizando que lo que llevamos a sus manos es de muchísima calidad. Entonces, satisfactoriamente hemos logrado 5 años consecutivos ser campeones de esta carrera, de este campeonato, y estamos probando ahí todo tipo de tecnologías híbridas, de combustible y piezas eléctricas, básicamente para que el futuro de alguna manera llegue con la garantía de que está aprobado todo lo que vendemos y la calidad sí, nunca está en entredicho, básicamente. Y si hablamos de rally, tenemos un campeonato mundial de rally donde participamos también con este equipo Toyota Gazoo. Somos bicampeones actualmente. De hecho, estamos defendiendo este año el título y hemos logrado llegar a este campeonato con mucho criterio a través de este equipo Toyota y lograr allí probar una gran cantidad de componentes también que estamos comercializando. Entonces aquí tenemos una historia demasiado larga en estos deportes a motor, todo un legado, digamos, de victorias y de logros que hemos obtenido en este tipo de campeonatos, y la verdad, pues este año no va a ser la excepción. Tenemos, de hecho, un nuevo look and feel, un nuevo livery
Vamos a tener un color negro ahora en nuestros vehículos, lo van a ver y lo van a reconocer seguramente en las competencias y en las noticias cuando logremos más victorias este año. Y la idea es que pues tratamos de actualizarnos un poco a unos vehículos ahora negros con una imagen, digamos, muy atractiva que seguro va a gustar mucho y nos va a ayudar en temas de marketing a ganar mucho más reconocimiento con nuestra marca. Entonces, sé que el día de hoy vamos a centrarnos mucho en hablar de motocicletas y antes de entrar en materia, pues quiero un poco hacer un recorrido que va a ser muy rápido por nuestro portafolio de productos. Yo sé que muchos de ellos no tienen aplicación en el mercado de motos, pero me parece muy importante que ustedes conozcan un poco de lo que hacemos, de en general la cantidad de productos que podemos ofrecer al mercado y lo que representa Denso como marca en diferentes segmentos, como lo son partes eléctricas. Aquí tenemos sensores de oxígeno y sensores de relación aire-combustible, piezas muy importantes para nuestro mercado. Somos líderes globales en ventas de este tipo de componentes que cuidan los sistemas de emisiones y aquí tenemos un portafolio de verdad muy completo para explorar. Bobinas de encendido para automóvil también, portafolio de un producto que de verdad nos está dando mucho reconocimiento también a nivel global, como equipo original de marcas como Toyota, como Honda, pero fuera de estas marcas asiáticas, también del grupo Volkswagen, por ejemplo, donde actualmente somos equipo original de muchas de sus marcas, como lo son Porsche, Audi, Volkswagen mismo, Skoda y demás. Y tenemos un portafolio de filtración también muy completo, donde además de filtros de aire, de cabina para sistemas de aire acondicionado y filtros de aceite, pues tenemos una gran cantidad de filtros de combustible para vehículos diésel también. Eso es importante que lo conozcan. En temas de partes eléctricas tenemos un portafolio muy completo de sensores para gestión de motor, de posición de cigüeñal, de eje de levas, de temperatura, de flujo y de masa de aire, bombas de combustible también en otros productos, alternadores y motores de arranque para vehículos, cables de alta, plumillas, y en temas de refrigeración, donde Denso es una compañía que está muy enfocada en el desarrollo de este tipo de productos, no solo en refrigeración de motor, donde tenemos radiadores, condensadores y demás, sino también en climatización o enfriamiento, donde tenemos componentes de aire acondicionado, pues vamos a encontrar una gran cantidad de productos Denso de equipo original que estamos llevando al mercado. Entonces aquí hay una de las novedades que tenemos, inyectores de vehículos diésel para sistemas Common Rail, básicamente. Eso es un producto que hemos lanzado recientemente y que está logrando ya unos históricos de venta importantes, lo cual nos llena de satisfacción y de verdad es una solución a los problemas de la calidad del combustible que tenemos en los vehículos diésel y demás y que están disponibles también para el mercado latinoamericano. Y tenemos lo que principalmente va a llamar nuestra atención el día de hoy, que son las bujías de encendido, un portafolio muy completo de bujías de encendido que nosotros clasificamos en tres grandes grupos para tener mucha más facilidad y comprensión de lo que estamos nosotros comercializando en este segmento. Y básicamente estos tres grandes grupos pues son el primero, el de bujías de equipo original. Ahí tenemos las bujías U-Groove, nuestras bujías convencionales, que sé que ustedes conocen muy bien, las bujías doble platinum y las bujías Iridium Long Life, que son las de iridio de equipo original. Tenemos un segundo grupo donde está Platinum TP y donde está Iridium TP, esas dos referencias de alto desempeño que también ofrecemos con unas características muy interesantes de diseño de electrodos, de posición y de forma de los electrodos y demás, y sobre todo donde utilizamos materiales preciosos como lo son el platino y el iridio para obtener un desempeño y una durabilidad en el producto de verdad excepcional. Y tenemos por último el grupo del High Performance de alto desempeño, donde vamos a encontrar Iridium Power, una bujía de la que vamos a hablar mucho el día de hoy por ser una bujía muy especial para el mercado de motocicletas, y las bujías Iridium Racing, que ya están muy enfocadas en competencias, en motores Rotax y en otro tipo de aplicaciones ya de muchísima exigencia en términos de desempeño. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de bujías de encendido el día de hoy y vamos a empezar por destacar una serie de aspectos que son muy importantes en nuestras bujías de encendido convencionales. Las bujías U-Groove, muchos de estos aspectos pues también están reflejados en otro tipo de productos de nuestro portafolio, pero básicamente vamos a hablar de U-Groove, que es la base de nuestra pirámide y un producto que sé que por su volumen de comercialización es probablemente el que ustedes más están comercializando actualmente y el que más conocen. Entonces estas bujías U-Groove son unas bujías que como su nombre lo indica, U-Groove significa en inglés ranura en U, y esta es una característica que tienen, y vamos a hablar un poco de diferentes aspectos, como les decía, que tienen este tipo de bujías. El primero y muy importante es que el 100% de los productos Denso y de las bujías de encendido Denso
una vez salen de fábrica, son probadas antes de esa salida, antes de ese despacho, y al ser probadas, pues garantizamos la calidad de los productos que estamos llevando. Nuestro índice o nuestro nivel de garantías es supremamente bajo, y esto es debido a que cada producto que sale de la fábrica sale probado y garantizamos aspectos como la separación entre sus electrodos, como la calidad de la chispa y de los electrodos mismos, la forma, las soldaduras y todos los elementos que en la fabricación de la bujía están presentes para que el producto que llegue a sus manos sea un producto perfecto, en óptimas condiciones y que ustedes puedan vender productos Denso con toda la satisfacción y la garantía de que no van a tener ningún tipo de inconveniente básicamente con el producto, con su fabricación. Otro aspecto muy importante es la cerámica que utilizamos en nuestras bujías. La cerámica es una parte muy importante en nuestras bujías, es este aislante que vemos en la parte exterior, pero que también está incorporado en la parte interna. Y esta cerámica, en el caso de Denso como marca, es 100% fabricada por nosotros. Nosotros tenemos un control total de la fabricación de esta cerámica porque entendemos la importancia que tiene para el desempeño de la bujía, para su durabilidad y para que no existan problemas de fugas de corriente o problemas que puedan afectar la operación de los motores. Entonces aquí tenemos un material que está hecho con los estándares más altos de calidad, que nosotros podemos controlar su fabricación completamente y que podemos llevarlo a sus negocios con la satisfacción de que va a funcionar perfectamente si todas las condiciones de instalación y aplicación se cumplen a cabalidad básicamente. Tenemos entonces otros dos aspectos importantes. El primero de ellos va a ser el electrodo central de nuestras bujías, que tiene un núcleo de cobre, y ese núcleo de cobre pues va a ser un recorrido desde el terminal hasta la parte de los electrodos al interior de nuestra bujía, transmitiendo todo ese voltaje y llevando todo ese voltaje de la manera más adecuada. Entonces este núcleo de cobre siempre va a ser cobre de la más alta calidad, nunca cobre reciclado, nunca cobre combinado o mezclado con otro tipo de elementos, y esto va a garantizar también que el producto que llevamos sea de muy buena calidad, de óptimas condiciones. Y tenemos otro aspecto muy importante, que son las roscas mecanizadas. Esta rosca, que parece tan simple básicamente, es una rosca que nosotros elaboramos a través de brazos robóticos y que es perfecta. Esto lo que permite es que el contacto de esta rosca con el bloque sea el adecuado, y en ese sentido tengamos un intercambio de temperatura que es el ideal. Es bien importante que nosotros tengamos esto claro, y de alguna manera pues esta rosca va a hacer la diferencia en el desempeño de nuestro producto al final. Y tenemos otros dos aspectos también que son muy importantes, y hablamos básicamente del aislante al interior de nuestra bujía, que está hecho en un 95% de aluminio. Este aislante, digamos, le da una gran fortaleza a nuestra bujía y le permite al momento de la instalación o de la extracción, pues tener un comportamiento muy adecuado. Y por otro lado, pues le permite que el comportamiento a altas temperaturas sea bastante adecuado en cuestiones de desempeño, en cuestiones de uso, que es un uso de verdad muy exigente en motocicletas cuando tenemos un vehículo que es de dos ruedas en este caso y que tiene unas condiciones de temperatura y de comportamiento que vamos a ver más adelante, pero que es bien importante que tengamos muy en cuenta. No es lo mismo hablar de una motocicleta que hablar de un carro en cuestiones de su sistema de refrigeración. Y en ese sentido tenemos una diferencia muy importante que vamos a ver más adelante. Y por último tenemos otro aspecto muy importante, que es el electrodo de masa de nuestras bujías, que tiene ranura en forma de U en ese electrodo, y esta ranura pues lo que logra es un efecto de combustión que va a ser muy diferencial frente a otras bujías del mercado, y lo que va a permitir es que esa descarga frontal que tiene nuestra chispa se presente de una forma, digamos que magnificada, y pueda tener un efecto de replicación a nivel de la cámara de combustión que se da en 360 grados y que permite aprovechar muchísimo los elementos que estamos llevando ahí. En otras palabras, el aire y el combustible que estamos ingresando a la cámara. Entonces, esta ranura en U nos va a permitir de verdad un desempeño diferencial, y como pueden ver es una patente exclusiva de la marca Denso que ningún otro fabricante puede implementar, y que nos garantiza que el producto que llevamos a ustedes es un producto que hace las cosas de una manera diferente, pero muy superior. Y eso está demostrado de muchísimas formas. Entonces, cuando hablamos de ranura en U, pues nos dirigimos mentalmente directamente a las bujías U-Groove, pero esta es una innovación que trajo Denso al mercado,
y que al tener un desempeño tan relevante está siendo aplicada también en las bujías Iridium Power. Entonces las bujías Iridium Power van a compartir esta característica con las bujías U-Groove, y es el tener una ranura en forma de U en su electrodo de masa que le permite a la chispa una descarga frontal mayor y un efecto de propagación que mejora esa capacidad de detonación que tenemos al interior del motor. Entonces, hablando ya un poco de esta innovación que fue la ranura en U para la marca Denso, tenemos que hablar de un concepto muy importante en las bujías de encendido. Ese concepto es el de rango térmico. El rango térmico en las bujías de encendido pues no es nada diferente a una unidad de medida que se le da a las bujías y a su capacidad que tengan para disipar la temperatura. Este concepto es la piedra angular de alguna forma de la operación de las bujías de encendido, porque las bujías tienen varias funciones y siempre que pensamos en la función de la bujía, pues nos imaginamos que es generar la chispa que enciende el combustible y que genera la explosión al interior del motor. Y sí, esa es una de sus funciones muy importantes, pero hay otra función que es muy relevante y que casi no tenemos en cuenta, y es la función de disipar temperatura, de ayudar junto con el sistema de refrigeración a que la temperatura mantenga en unos niveles controlados y que se permita de alguna forma un control de la temperatura que hay al interior de la cámara de combustión. Entonces, de ahí la importancia de la rosca que hablábamos hace un momento y de que el contacto con la rosca en el bloque sea perfecto para que el calor pueda fluir de manera adecuada, no tenga barreras, no tenga espacios vacíos, y de esta forma, ayudado por la refrigeración, sea de aire, sea de refrigerante o de cualquier elemento que llevemos en el vehículo, pues nos permite de alguna forma ayudar a mantener controlada esa temperatura. Entonces existen bujías calientes y existen bujías frías, y esto va a ser un concepto que debemos tener muy claro después de este espacio, porque esto no tiene nada que ver ni con la altitud, ni con la temperatura del ambiente, ni con si la moto está nueva o tiene 50.000 kilómetros. La temperatura de operación al interior del motor debe ser siempre o debe estar siempre dentro del mismo rango, y por esa razón pues las bujías no son frías o calientes por la temperatura que tengan, sino por la capacidad que tengan de eliminar esa temperatura que se produce al interior de la cámara. Entonces en motocicletas tenemos una particularidad, y es que la gran cantidad de bujías o la mayoría de las bujías que utilizamos en los motores de moto van a ser bujías frías, es decir, bujías que vamos a encontrar en estos rangos térmicos de 20, 22, 24 hacia arriba, porque los motores de las motocicletas son motores que manejan unos regímenes muy grandes de revoluciones muy altas y temperaturas que son bastante altas también, por lo que necesitan una bujía que pueda controlar muy bien esa temperatura y ayudar a que fácilmente ese calor pueda fluir a través de los elementos que tenemos allí. Entonces, cuando hablamos de una bujía caliente, debemos entender que es una bujía que al interior tiene una gran cantidad de aislante, como podemos ver en esta parte gris que hay en la imagen, y esta gran cantidad de aislante, que como les decía es un aislante que tiene un 95% de aluminio, lo que va a generar es una barrera para que la temperatura pueda fluir mayormente y va a mantener un poco la temperatura elevada o un poco más elevada básicamente en este tipo de motores. Son motores menos calientes de alguna manera porque les permite a la temperatura pues digamos que aglomerarse allí, agruparse y generar una temperatura bastante alta en este caso. Y tenemos las bujías frías, que son el caso contrario, donde la cantidad de aislante es muy pequeña, y al ser una cantidad mínima el aislante que tienen adentro, pues tienen una posibilidad mayor de que la temperatura fluya y la temperatura pueda salir a través de la rosca del bloque y de los elementos que tenemos allí para la refrigeración. Entonces las bujías frías tienen la característica de tener una cantidad mínima de aislante, aislante corto, poco aislante, y una gran cantidad de transmisión de temperatura que pueden hacer al bloque, llevando, digamos que un control mucho más adecuado de estos motores que van a ser mucho más calientes. Y al generar más temperatura, pues van a requerir que la bujía pueda disipar mayor calor, y son estas bujías de rango térmico un poco elevado, como podemos ver. Y entonces tenemos un tema con el rango térmico que es bien interesante, y es que los fabricantes de bujías a nivel global nunca se pusieron de acuerdo, nunca generaron un patrón o una unidad de medida que fuera igual para todos. Cada uno de ellos generó su propio, digamos que unidad de medida para el rango térmico, y por eso vamos a encontrar muchas diferencias en los motores, en las bujías de encendido, y en ese caso pues cada fabricante va a tener su propia nomenclatura. Entonces en el caso
de las bujías Denso, por ejemplo, podemos ver en este cuadro que aquí nos van a presentar la equivalencia de su rango térmico frente a otras marcas del mercado. Por ejemplo, una bujía CH6 de otra marca como NGK, pues va a ser un rango térmico 6, que va a ser equivalente en el caso de Denso un rango térmico 20. Si es CH7, pues va a ser igual a un 22, y así sucesivamente cada uno de esos rangos va a tener una equivalencia que les permita a ustedes conocer, en caso de las bujías Denso o de otras marcas, cuál es el rango térmico que tiene esa bujía y con qué rango podemos cruzarlo básicamente sin generar cambios en la temperatura de operación de ese motor. Entonces, teniendo esto ya en cuenta, vamos a entender un poco cómo funciona el sistema de refrigeración de las motos. Vamos a entenderlo porque sé que ustedes lo deben conocer bastante bien. Sin embargo, sí quiero hacer un recuento y que entendamos un poco las diferencias que hay y las dificultades que tienen básicamente las motocicletas en sus procesos de refrigeración, porque como les decía inicialmente, no es lo mismo hablar de un vehículo, un carro, una camioneta que tiene un sistema de refrigeración muy robusto, a hablar de una moto que tiene un motor mucho más pequeño, una cantidad menor de aceite, que es un tema también importante, y que tiene en muchos casos, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, pues un sistema de refrigeración que va a variar. En el caso de las motos más pequeñas, las motos de pequeño y mediano cilindraje, la mayoría de ellas pues van a ser refrigeradas por aire. Ese aire va a ser muy importante en la refrigeración y por eso los bloques y la parte superior de los bloques, que es donde está la camisa y el recorrido del pistón, pues van a contar con estas aletas que se encargan de generar disipación de temperatura y de sacar el calor hasta esos extremos para que, ayudados por el aire que va fluyendo a través del recorrido que hace la moto, pues empiece a generarse un control de la temperatura y a bajar esa temperatura básicamente. Entonces las motocicletas refrigeradas por aire van a ser la gran mayoría de ellas y son motocicletas muy sensibles a la temperatura. Esto lo digo porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de motos. Muchas veces vemos en los semáforos que las personas están esperando en una moto de 100 centímetros cúbicos, por ejemplo, y están detenidos en una ciudad caliente y la gente todo el tiempo acelerando en el semáforo, acelerando la moto, acelerando la moto. Y esto lo que está haciendo es generando un incremento en la temperatura que puede llegar a niveles muy altos que pueden perjudicar y empezar a generar un desgaste mucho mayor en los motores. Entonces las motos, cuando están en recorrido, cuando tienen una velocidad constante y se están moviendo, pues es que presentan una refrigeración más adecuada porque el aire está haciendo este recorrido a través del motor y está ayudando a llevarse un poco esa temperatura, pero en el caso de las motos, cuando están detenidas, pues son muy susceptibles a que la temperatura se eleve. Y si ustedes son usuarios de moto, pues sabrán que en los semáforos a veces uno empieza a sentir que entre las piernas empieza el calor a incrementarse y el motor empieza a calentarse un poco más, así sea 1 minuto o 2 minutos que estamos ahí detenidos. Esto es por efecto de la falta de aire en ese proceso de refrigeración, y pues en este caso hablamos de motores básicamente de mediano y pequeño cilindraje, que son los que aguantan este tipo de usos y los que aguantan este tipo de sistemas de refrigeración que son muy básicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los rangos térmicos en las bujías cuando hagamos la aplicación, porque en este tipo de motores que pueden variar mucho en su temperatura, es importante mantener la bujía original de alguna manera en cuanto a rango térmico y mantener una bujía que pueda garantizar que el comportamiento de la temperatura sea el adecuado para evitar problemas. Entonces ya vemos en otras motos un poco más grandes que vamos a encontrar otro tipo de sistemas de refrigeración. Vamos a encontrar motos que utilizan radiador, que utilizan refrigerante, una bomba de fluido refrigerante, y este recorrido que hace este líquido refrigerante pues es el que se va a encargar de ayudarnos a controlar la temperatura. Va a ser coayudante de la bujía en el proceso de controlar esa temperatura de operación, y en ese sentido pues van a ser motos generalmente de mediano cilindraje hacia arriba, motos que tienen esta característica y que tienen, digamos que como coayudante para el sistema de refrigeración del motor, este tipo de elementos que son muy eficientes y que nos ayudan muchísimo a controlar la temperatura. Entonces, en este caso, el rango térmico probablemente no va a ser tan alto en este tipo de bujías, y son motocicletas que tienen ya un control mucho más adecuado, diría yo, de la temperatura para garantizar la vida útil de sus componentes y garantizar que el desgaste se mantenga en niveles obviamente bajos, adecuados. Y tenemos otro tipo de refrigeraciones también que utilizan las motocicletas, que son, por ejemplo, los radiadores de aceite, en unos casos donde generalmente los vamos a ver también en mediano cilindraje hacia arriba. Y estos refrigeradores de aceite lo que van a hacer es que mantienen
el aceite de la motocicleta en unas condiciones adecuadas de temperatura. Van a bajar la temperatura del aceite y el recorrido que hace ese aceite pues también ayuda muchísimo a que el aceite gane temperatura, a que pueda absorber este fluido mucha de la temperatura que se genera en el bloque, y ese aceite pues va a ir al cárter donde hay más aceite, y cuando cae aquí en medio de tanto aceite pues va a ayudar también a que se refrigere mucho más rápido. Y si tenemos en cuenta la posición del cárter de la moto y de los vehículos o motores en general, pues va a estar muy abajo, donde hay una corriente permanente de aire, de viento, cuando estamos en movimiento, y este viento también es un coayudante de esa refrigeración. Entonces tenemos aquí tres diferentes ejemplos de sistemas de refrigeración en motocicletas. Hay uno más que no menciono muy bien aquí, pero son los scooter, por ejemplo, las motocicletas automáticas que tienen también una especie de ventilador en el motor que con su movimiento ayuda también a refrigerar y a mantener la temperatura controlada, pero esos son los tres sistemas más convencionales o más populares que podemos ver en el mercado, y básicamente lo que se encargan es de controlar la temperatura. Entonces aquí tenemos unas diferencias muy importantes entre una moto refrigerada por aire y una moto refrigerada por refrigerante, por fluido refrigerante, que en ese sentido pues va a requerir unas condiciones de rango térmico que son muy diferentes para poder operar este tipo de motos en ese sentido. Y para que entendamos un poco mejor lo que acabo de mostrarles básicamente y este concepto de rango térmico, pues vamos a ver en este cuadro el comportamiento de diferentes tipos de bujías en función de la temperatura de operación del motor. Por ejemplo, un motor que en este caso del ejemplo vemos en este eje vertical que vamos a tener la temperatura al interior de la cámara de combustible en cuanto a la operación, y en este eje horizontal pues la potencia del motor. Entonces los motores, cuando los prendemos en la mañana, prendemos la moto, le damos el crank y vamos a empezar a tener una elevación de la temperatura. Esa temperatura va a estar inicialmente a temperatura ambiente, pongámosle 25 grados en una ciudad media, y ahí va a empezar a incrementarse la temperatura de operación y va a empezar a fluctuar entre diferentes estándares de temperatura, básicamente. En promedio, entre 400 grados y 900, 450 y 900 grados. La temperatura mantiene siempre oscilando en estos niveles, y básicamente, pues cuando nosotros obtenemos ya una temperatura adecuada de operación es cuando la moto es más eficiente. Los motores son eficientes cuando están calientes. Los motores fríos no son eficientes, contaminan mucho, sus piezas no se han dilatado completamente, entonces hay holgura y ciertas condiciones de operación que no permiten que haya una eficiencia real en el motor, pero los motores conforme van ganando temperatura empiezan a ser mucho más eficientes, empiezan a tener un comportamiento mucho más interesante, y en ese sentido pues vamos a encontrar que una bujía, en este caso muy fría, pues va a tener primero una curva de potencia que no es la adecuada. Esa curva de potencia va a ser muy baja. Entonces, si nos equivocamos en la instalación del rango térmico de una bujía y a una moto que necesita un rango térmico, no sé, como 16 o 20, por ejemplo, le ponemos un rango térmico por allá 24, entonces la temperatura de operación de nuestra bujía no va a ser la adecuada, no va a llegar digamos, al estándar de temperatura que requiere ese motor y a ser eficiente en su desempeño. Entonces esa bujía va a tener primero una curva de potencia muy mala. Esa moto no va a tener un desempeño muy adecuado porque le falta potencia al encendido, le falta temperatura para quemar todo el combustible y generar una explosión realmente fuerte. Entonces ese va a ser el primer aspecto, la primera consecuencia que vamos a tener. Lo segundo es que esa bujía no va a llegar a lo que llamamos límite de autolimpieza. La autolimpieza es el momento en el que la bujía gana temperatura en su operación y toda la gasolina en su totalidad empieza a quemarse. Se empieza a detonar la totalidad de la gasolina, y al quemarse completamente, pues no se produce un elemento que llamamos hidrocarburos, y son básicamente material particulado de combustible que no se quema completamente. Entonces, estos hidrocarburos, que son muy nocivos para el ser humano básicamente, en la revisión técnico-mecánica siempre van a estar buscando que la cantidad de hidrocarburos esté dentro de lo permitido, básicamente, y esos hidrocarburos van a hacer mucho daño también en la bujía y en otros elementos de los sistemas de emisiones y los sistemas de encendido, porque aquí cuando vemos esta bujía que está llena de una carbonización
y de una película de esta carbonilla que se va pegando a los electrodos y que empieza a limitar su funcionamiento, pues este material es básicamente hidrocarburos, que son combustible, que no se quema en su totalidad y que empieza a generar problemas en diferentes elementos de la moto. Sensor de oxígeno, si la moto tiene sensor de oxígeno, la bujía de encendido que termina por saturarse e impedir que la chispa pueda salir entre los dos electrodos y se forme. Y esto es muchas veces producto de un combustible de baja calidad o de una mala elección del rango térmico que nos lleva a esa bujía al límite de autolimpieza. Entonces tenemos un segundo escenario, una bujía que ya tiene un rango térmico óptimo, donde la temperatura está mucho más alineada y trabajando de la mano con la temperatura de operación del motor, y donde vamos a ver que el comportamiento de la bujía va a ser muy adecuado. Esa bujía va a tener una apariencia muy normal, va a tener un desgaste naturalmente, pero no va a tener depósitos de carbón o diferentes situaciones que pueden comprometer su operación o su vida útil. Y aquí tenemos nosotros pues una curva de potencia en el motor que, como podemos ver en esta línea negra, es mucho más adecuada y es un motor que se va a sentir con mucha más potencia, que se va a sentir fino de alguna manera, que la respuesta al acelerador va a ser adecuada, y esto es debido también a que la temperatura está alineada con esa temperatura de operación del motor y es una bujía ideal en este caso. Y tenemos como un tercer ejemplo pues una bujía que es muy caliente. Esa bujía llega a una temperatura muy alta, básicamente, y al llegar a una temperatura tan alta, pues suceden varias cosas. La primera, que vemos la curva de potencia mucho más adecuada. O sea, la explosión, la detonación que produce esta motocicleta va a ser mucho más fuerte de alguna manera, mucho más rápida, y eso es debido a que la temperatura va a estar mucho más alta en la cámara de combustión, pero eso no siempre es bueno, porque de alguna forma estamos sobrepasando lo que llamamos el margen de seguridad, y ese margen de seguridad es una temperatura a partir de la cual, si seguimos incrementando la temperatura de operación, vamos a tener muchos inconvenientes o muchos problemas en el motor. Algunos de ellos pueden ser un desgaste prematuro, ya vamos a ver más adelante este tipo de problemas, pero unos muy importantes va a ser sobre todo el impacto negativo que tenga sobre la bujía, sobre sus componentes, sus electrodos o piezas que pueden llegar a fundirse, a deformarse o a generar un desprendimiento de algún tipo de material que pueda caer al pistón, que pueda generar grandes inconvenientes porque genera puntos calientes, porque puede llegar a perforar incluso un pistón y a generar una necesidad de reparación de un motor que estaba en perfectas condiciones, pero que simplemente por una mala elección de rango térmico pues nos lleva a este tipo de situación. Entonces, este margen de seguridad, una vez se sobrepasa, llevamos nuestro motor a un proceso de preencendido. Esto es muy común en las motocicletas y pasa mucho, y lo podemos ver cuando la mezcla de aire y combustible entra a la cámara de combustión, y tan pronto como entra se inflama ese combustible porque la temperatura es muy alta y se empieza a generar ese preencendido, que es un cascabeleo, un sonido un poco diferente en la operación del motor, y que cuando ya se agudiza el problema y la temperatura es tan alta, lo que empezamos a percibir es una especie de detonaciones. Esas detonaciones, explosiones del motor, que son muy comunes en las motocicletas, pues son debido a la gran temperatura que hay en la cámara y a que el combustible está detonando mucho antes del tiempo que debería presentarse, digamos, esta explosión, y eso también es muy nocivo para el motor. Entonces aquí la importancia de la elección del rango térmico, de garantizar que la elección siempre sea la adecuada y de ir al catálogo del fabricante, de ir al catálogo de la marca. Sé que todas las compañías proveen este tipo de catálogos de aplicación y estos van a ser muy útiles para ustedes poder entender la necesidad que tiene cada motor en cuanto a rango térmico de la bujía y poder aplicar la bujía adecuada. Entonces, hay muchas condiciones que afectan la temperatura de operación de la bujía y en general la temperatura de operación del motor. Cuando hablamos nosotros de motos, muchas de las motos que tenemos en nuestros mercados todavía son motos de carburador. Y el carburador tiene unas particularidades en cuanto al paso del combustible y del aire que estamos llevando a la moto al interior de la cámara de combustión, y eso se debe tener muy en cuenta porque no es lo mismo el comportamiento de una moto que tiene un sistema de inyección electrónico, que tiene una computadora que se encarga de gestionar todos los elementos para que la inyección, el ingreso del combustible y del aire sea adecuado, a una moto que en este caso pues no tiene un sistema de inyección, sino que es una moto carburada, y que de alguna forma ese paso de combustible es mecánico y nosotros lo podemos, digamos que modificar con diferentes elementos que hay en el carburador. Entonces, esos elementos lo que permiten es de alguna forma que la mezcla de aire y de combustible se mantenga siempre dentro de los niveles adecuados. El nivel adecuado, el perfecto, se llama lambda,
y equivale a 14,7 partes de aire por una parte de combustible. Este debe ser la mezcla óptima para que la gasolina que llevamos al interior en su proporción y la cantidad de aire pues generen una combustión muy adecuada, que sea adecuada, que genere una contaminación muy baja en este caso y que genere un incremento o un desempeño en términos de potencia que sea ideal. Entonces, cuando tenemos una mezcla rica, que en otras palabras es una gran cantidad de combustible, mucha gasolina que está pasando al interior de la cámara, pues ahí también vamos a ver que la gasolina tiene una propiedad muy importante de refrigeración. La gasolina es un líquido frío. Yo sé que alguna vez en la vida han tocado gasolina y van a ver que es un líquido por un lado muy frío y por otro lado que tiene unas características de lubricación también importantes. Entonces una gran cantidad de gasolina va a generar una baja en la temperatura de operación también de la bujía y va a afectar de alguna forma el desempeño del motor. Los motores empiezan a ahogar, las bujías se empapan y esa temperatura baja un poco, lo que garantiza ahí un cambio, digamos, en la operación de la temperatura del motor. Y por el contrario, si hablamos de una mezcla pobre, donde hay una ausencia de combustible o un exceso de aire, lo que vamos a producir es que haya un incremento en la temperatura. Al motor le va a faltar ese líquido refrigerante que también es el combustible y se va a generar un desgaste mucho mayor de la bujía por exceso de temperatura y en casos muy severos pues se va a generar ese preencendido del que hablamos ahora o detonaciones o elementos que puedan afectar un poco la temperatura de operación. Y otro elemento muy importante que también puede afectar esa temperatura de operación, pues va a ser el tiempo que tenga seteado el motor, al que esté configurado el motor. Y en este caso debemos tener en cuenta que un avance de chispa, como lo llamamos en muchos países, de 10 grados, una anticipación de 10 grados, digamos, a esta detonación, pues va a generar un incremento en la temperatura. Puede que el desempeño de la moto sea mejor, puede que haya personas que les gusta avanzar la chispa para generar un mejor desempeño, pero básicamente pues ese incremento de temperatura que genera ese avance de chispa pues va a ser de entre 70 y 100 grados Celsius o grados centígrados cuando se presentan este tipo de modificación. Entonces todos estos aspectos van a cambiar y van a variar la temperatura de operación de nuestra moto y en ese sentido pues van a afectar también las condiciones del rango térmico que muchas veces no va a ser el adecuado cuando se presentan estos cambios y vamos a llevar nuestra moto a una temperatura muy alta y a generar estos preencendidos, estos pistoneos que generan muchos problemas, que básicamente empiezan a incrementar la temperatura al interior de la cámara, que empiezan a generar puntos calientes, que generan mucho desgaste y que empiezan a cambiar las condiciones de operación y que de verdad pues el preencendido es más común que la detonación, pero ya la detonación genera problemas muy complejos, incrementos muy graves de temperatura y generan un problema mayor y es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el pistón, si es una motocicleta de un solo pistón o de dos, cuando el pistón va subiendo en carrera hacia el punto muerto superior, que es donde explota el combustible y se devuelve, pues si tenemos detonación antes de este tiempo, el pistón va subiendo y empieza a explotar el combustible y a generar ondas explosivas que van a detener y van a hacer una contrafuerza a ese pistón que va subiendo. Esa contrafuerza va a empezar a generar una fuerza muy, muy fuerte en todos los elementos que hay al interior de nuestra cámara, al pistón, a las bielas, a los casquetes, y esa fuerza en muchos casos va a generar que las bielas empiecen a torcerse, por ejemplo, que se desvíen y empiezan a generar muchos problemas que son muy complejos y que son producto de esta detonación. Entonces hay que tener esto muy en cuenta porque hay gente que le encanta que su moto explote, que la moto detone, que la aceleran y la sueltan y la aceleran y la sueltan para generar estas detonaciones, incrementando la temperatura de operación, pero esto es muy nocivo para el motor y estas ondas explosivas pues también pueden generar muchos problemas. Bueno, quiero confirmar que me estén escuchando. Creo que Hola tenemos ahí. Cami, sí, Ok. perdimos tu audio un momento, pero te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a volver a compartir entonces la pantalla. Ahí me disculpan por el inconveniente, pero algo sucedió. Y entonces vamos a continuar hablando un poco de estas condiciones que nos llevan a elevar la temperatura y que de verdad son muy nocivas y que podemos prevenir o evitar cuando hacemos una correcta elección del rango térmico y cuando utilizamos la bujía que recomienda el fabricante de la moto o el fabricante de la bujía en este caso. Entonces, cuando una moto va a salir al mercado y un fabricante como Yamaha, Honda, el que sea,
pues va a necesitar una bujía de encendido, recurre a fabricantes de equipo original con unas especificaciones, con un motor que llevamos a pruebas, y haciendo lecturas de la temperatura de operación de la cámara de combustión, pues nosotros determinamos como fabricante de bujías cuál es la bujía adecuada para ese motor. Por eso en los manuales de servicio, en los manuales de usuario, en los manuales que nosotros como fabricante Denso entregamos con la información de las aplicaciones para los vehículos y las motos, pues hay un rango térmico específico que siempre se debe respetar para garantizar que la temperatura trabaje adecuadamente y que no haya inconvenientes por exceso de temperatura o por carencia de temperatura, que también, como vimos hace un momento, puede afectarnos enormemente. Y vamos a hablar de otros elementos o conceptos que son muy importantes también para las bujías de encendido. Tenemos la separación entre electrodos como un concepto muy importante para que el desempeño de la bujía sea el adecuado. Hace muchos años había pocas referencias de bujías y la calibración de la bujía siempre era responsabilidad del usuario o del mecánico, pero esto era una rueda suelta que no podíamos nosotros dejar allí y que básicamente nos llevó a sacar una gran cantidad de referencias, cada una con diferentes calibraciones en cuanto a la separación de los electrodos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos unas características importantes en cuanto a separación de electrodos que van a estar indicadas por la referencia alfanumérica que tienen nuestras bujías. Por dar un ejemplo, hay una bujía que se llama X24EPRU9. Este número 9 que tenemos al final es muy importante y nos va a indicar la separación entre electrodos que tiene nuestra bujía, entre ese electrodo central y electrodo de masa. Esta separación entre electrodos pues va a ser de 0.9 milímetros cuando el número atrás sea 9, y esto nos lo va a indicar unas tablas o unas gráficas que tenemos en nuestros catálogos y en muchas partes disponibles para que ustedes puedan entender también este aspecto muy importante de la bujía. Es muy importante, ¿por qué? Porque la separación adecuada garantiza una chispa que sea adecuada, que sea la correcta y que tenga una intensidad, un voltaje, una fuerza que sea la que necesita el motor para la detonación correcta y para mantener regulada la temperatura también. Por otro lado, una buena separación entre electrodos nos va a ayudar a cuidar otros elementos del sistema de encendido de nuestras motos, SCDI y otros elementos electrónicos que tenemos allí, que son los que se encargan de generar las instrucciones para que sea un encendido adecuado en el momento adecuado y para generar el voltaje que estamos llevando a la bujía. Entonces, a mayor separación de los electrodos, se incrementa la resistencia y esa resistencia se incrementa y empieza a generar una necesidad mayor de voltaje. Los sistemas eléctricos de las motos son muy básicos, en general pues de motos de bajo y mediano cilindraje, y este excedente en el requerimiento de voltaje que tiene la bujía cuando no está bien calibrada, pues va a empezar a desgastar prematuramente otros elementos como lo son el CDI y otros elementos importantes en ese proceso de encendido. Entonces, una buena calibración de la bujía no solo va a garantizar una explosión adecuada, un consumo de combustible adecuado, sino que también va a proteger otros elementos muy importantes que tenemos en ese sistema de encendido. Entonces, teniendo esto en cuenta, el número 9 al final de esta referencia, X24EPR U9, nos va a indicar una separación de 0.9 milímetros entre los electrodos de la bujía, y en el caso de otras bujías que, por ejemplo, no tienen este número al final, pues eso nos va a indicar que la separación es la mínima. Por ejemplo, X24ES-U es una bujía con unas características interesantes. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia, por un lado, y por otro lado no tiene al final este número que va a indicar que la separación entre electrodos va a ser la mínima que damos de fábrica, que en el caso de motos es de 0.7 milímetros y en el caso de autos, importante que lo sepan, de 0.8 milímetros. Entonces, esos son aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta, porque la separación de los electrodos no se puede dejar a la ligera, se debe respetar y se debe garantizar que el motor obtenga la bujía con la separación adecuada para proteger los elementos del sistema de encendido y para poder aprovechar ese voltaje que estamos llevando allí y que va a ser importante al momento de transformarse en esa explosión que genera el movimiento de los pistones. Entonces ya hablamos de la separación y tenemos que aclarar un punto muy importante, y es que hay bujías que son TT, bujías de doble punta, o las bujías Iridium Power, que tienen también electrodos en punta y tienen ranura en forma de U,
Y estas bujías vienen con una calibración ya específica de fábrica que funciona perfectamente en cualquier tipo de motor. Entonces las bujías de materiales especiales como platino, como iridio, en este caso las Iridium Power, que sé que ustedes conocen muy bien, son bujías que no van a requerir una calibración o que se les dé una separación entre electrodos específica porque ya vienen listas para ser instaladas y funcionar perfectamente. Entonces, este concepto de separación, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora hay otro concepto muy importante también, que es el concepto de la resistencia en las bujías de encendido. La mayoría de las motocicletas carburadas y ya con una antigüedad importante en términos de tiempo, pues no requieren resistencia en las bujías de encendido porque su sistema eléctrico es muy básico, porque no tienen otros componentes electrónicos que puedan ser afectados por la falta de esa resistencia, que en otras palabras es un control que se da a ese voltaje que tenemos allí. Y en ese sentido, pues hay bujías con resistencia y bujías sin resistencia. Hace un momento veíamos una X24 ESN, que es una bujía sin resistencia, y aquí tenemos otro ejemplo, que es la U24 ESRN. Esta letra R que vemos acá nos va a indicar que esta bujía es de tipo resistiva, que incorpora una resistencia y esa resistencia va a ejercer un control sobre todo ese voltaje que está llegando al terminal de nuestra bujía y que va a transmitirse a través de todo ese núcleo de cobre hacia nuestros electrodos. Esa restricción de ese voltaje, ese control a ese voltaje, lo que va a permitir es que otros elementos del sistema de encendido, por ejemplo, de la inyección electrónica o de otros componentes electrónicos de la moto, no se vea afectado por esas frecuencias parásitas o ese exceso de voltaje que muchas veces queda por allí generando algunos problemas y que en ese sentido, pues demandó que los fabricantes de bujías empezaran a incorporar una resistencia. Denso fue de los primeros fabricantes en hacerlo para poder controlar ese voltaje y mantener óptimas las condiciones de operación al interior de los motores que ya requerían un control a ese voltaje mayor. Entonces, en las bujías Denso, la resistencia siempre se va a ubicar entre 3.000 y 7.500 ohmios básicamente. En algunos casos puede llegar hasta 10.000 ohmios o 10 kiloohmios, y en ese sentido es muy importante que entendamos que las motos que requieren bujía con resistencia deben tener esa resistencia incorporada para poder controlar todo ese proceso de encendido y evitar que haya problemas con esos voltajes que quedan por ahí parásitos. Entonces, en ese sentido, la comprobación de la resistencia va a ser un tema muy importante porque nos va a permitir primero validar que la bujía de encendido que tiene resistencia, obviamente que tiene la letra R en su nomenclatura, las bujías que no tengan pues no van a marcar resistencia, pero las que sí tengan resistencia deben marcar un valor que está situado en este rango de entre 3.000 y 7.500 ohmios o 3 y 7.5 kiloohmios. En ese sentido, medir la resistencia nos va a ayudar a entender la condición a la cual está sometida esta bujía, si es una bujía que está trabajando adecuadamente y principalmente, muy importante, si la resistencia está por debajo de 3 o de 2.5, pues poder garantizar que es una bujía falsificada muy probablemente o una bujía que está dañada. Las bujías falsificadas, que ya vamos a hablar un poco más adelante de ellas, son bujías que no tienen una resistencia en muchos casos o si la tienen es una resistencia de muy baja calidad. Esto va a afectar enormemente la funcionalidad de muchos elementos del motor, de los elementos electrónicos principalmente, y es uno de los problemas graves que tenemos con las bujías falsificadas que están comercializando para moto y que engañan a la gente problemas hasta el caso puntual de dañar un CDI o de afectar otros elementos de la moto debido a la poca restricción o el control que se ejerce sobre ese voltaje. Entonces tengan esto muy en cuenta porque esta medición de resistencia está muy de moda. Hay muchas personas, muchos almacenes, muchos talleres que están aplicando esta medición de resistencia antes de instalar las bujías o antes de venderlas y de esta forma garantizan que el producto que entregan trabaja de forma adecuada y que no va a haber ningún inconveniente o ninguna garantía básicamente por otro tipo de factores como una mala instalación, como un exceso de torque o otros problemas que se pueden generar. Y entonces ya vimos varios conceptos muy importantes de las bujías de encendido, ya los entendemos mucho mejor después de hacer este recuento básicamente, y debemos entender entonces cómo funciona la nomenclatura de las bujías. Cada uno de estos números o letras, como ya pudimos ver con el número al final, con la letra R, pues tiene una característica o un significado y nos va a mostrar un elemento que puede estar presente en cuanto a las características de nuestra bujía. Entonces, cuando tengamos una bujía, pues analicemos muy bien esa referencia
remitámonos al catálogo de aplicaciones, remitámonos a la página web de Denso donde está esta información y vamos a ver en detalle cuáles son las características puntualmente de esa bujía de encendido. Por ejemplo, esta bujía U22ESR-N pues nos va a decir una gran cantidad de información en esa referencia alfanumérica y vamos a ver un poco en detalle de qué se trata. La letra U, para empezar, nos va a indicar la rosca, el diámetro de esa rosca en milímetros y el tamaño del hexágono que tenga esa bujía. Básicamente, entonces, si nos remitimos a esta tabla, la letra U nos indica que la rosca tiene un diámetro de 10 milímetros y que el tamaño del hexágono para la instalación y desinstalación de esa bujía va a ser de 16 milímetros. Información muy importante cuando queremos cruzar una referencia o cuando un cliente nos llega con una muestra de pronto en otra marca que no conocemos y podemos medir con un pie de rey el diámetro, el alcance, el tamaño del hexágono y empezar a homologar estas características con bujías Denso, que es muy importante. Entonces, el primer número o la primera letra en este caso nos va a indicar diámetro de rosca y tamaño hexágono. El segundo va a ser un número siempre que va a ser el rango térmico de nuestra bujía, el que nos va a indicar qué capacidad para eliminar temperatura tiene esa bujía, en este caso va a ser 22, y tenemos después la letra E. Esa letra nos va a indicar que esa bujía tiene un alcance de 19 milímetros, o sea que de largo va a ser una bujía de 19 milímetros de largo, de alcance. Esto puede ser, según esta gráfica, de asiento cónico o con arandela. En el caso de las motos, casi que el 95% de las bujías son de asiento plano, es decir, que tienen arandela para su instalación y su sello, y en ese sentido, pues nos queda muy claro que esta característica nos va a decir que es una bujía de 19 milímetros que tiene asiento plano. Después vamos a encontrar la letra S, que nos indica que es una bujía que no tiene proyección en su electrodo. Ese es un electrodo sin proyección y después encontramos la letra R, que ya todos debemos saber que se trata de la resistencia en la bujía. Es una bujía con resistencia. Y por último encontramos otra característica especial, en este caso la letra N. Esa letra N nos va a indicar que es una bujía de equipo original para marcas Yamaha y Kawasaki. Esta es una característica muy particular que tenemos y en este caso nos va a indicar que esta es la característica de esta bujía de encendido. Y tenemos entonces otro ejemplo importante para que analicemos, es el ejemplo de la bujía X24ESU. Una bujía que entonces la letra X nos va a indicar un diámetro de rosca de 12 milímetros, un tamaño de hexágono de 18 milímetros, y ahí tenemos la primera característica que nos indica esta letra X. Después vamos a encontrar el rango térmico, una bujía que tiene un rango térmico más frío, o sea que tiene más capacidad de disipar temperatura, que nos va a funcionar en motores todavía más calientes. Y después vamos a encontrar una letra E. Esta letra E nos va a indicar, como ya vimos, que la bujía tiene 19 milímetros de alcance y tiene arandela para su sello, que es bujía de asiento plano básicamente. Vamos a encontrar la letra S nuevamente, nos indica que es una bujía sin proyección. Y por último la letra U, que nos va a indicar que esa bujía tiene ranura en forma de U en su electrodo a tierra. Entonces aquí hay una diferencia importante entre la bujía anterior, que no tiene ranura en U, es una bujía especial, y esta bujía que sí tiene la U y esa ranura en su electrodo de masa básicamente. Ya sabemos de sobra que cuando la bujía tenga al final un número, ese número nos va a indicar la separación entre electrodos que tenga, si es un 8, si es un 9, pues nos va a indicar que es 0.8, 0.9 milímetros, y en este caso, como la bujía no lo tiene, pues nos va a indicar que es una separación que es la mínima, como ya vimos, que es de 0.7 milímetros entre electrodo central y electrodo de masa. Entonces, toda esta información está condensada en este tipo de catálogos o de cuadros que vamos a encontrar en los catálogos de aplicación, y la idea es que ustedes desde hoy puedan acceder a este tipo de información sin ningún inconveniente. Aquí tenemos un código QR que aprovecho para contarles a quienes no sepan que el código QR se lo inventó Denso por allá en el año 93. Esto, la gente es muy incrédula sobre esto y el QR se ha convertido en algo tan común que todo el tiempo estamos viendo, que en los restaurantes, en los mercados, en los medios de pago los estamos encontrando, pero las personas no saben que eso lo desarrolló Denso por allá en el año 93. Lo pueden googlear si son escépticos al respecto. Y en ese sentido, pues el código QR, puntualmente, si lo quieren escanear, nos va a llevar
a la página web de Denso. ¿Por qué les quiero mostrar la página web? Porque en esta página web van a encontrar mucha información muy importante y van a encontrar estos cuadros que acabamos de ver, donde está la nomenclatura de las bujías, donde están las características de cada una de esas letras o números, y donde van a encontrar, entre mucha otra información, pues cuáles son los cuadros de equivalencias también de rango térmico para cruzar bujías Denso con bujías de otras marcas o viceversa. Entonces este código QR, que como les digo desarrolló Denso, nos va a llevar a esta web. Esta es la página web de densoautoparts.com. Esta página es una página que está en inglés, pero que ustedes le dan clic aquí y la pueden poner en español, y ahí van a encontrar la información básicamente en nuestro idioma para que no haya complicaciones. Y ustedes, por ejemplo, pueden llegar aquí a poner un número de parte, X24SU, por ejemplo, y ese número de parte los va a llevar a la información de esa bujía puntualmente. Va a haber una imagen, si ustedes dan aquí en ver detalles, los va a llevar a una gran cantidad de información. Esta imagen está en 360 grados, la pueden rotar, pueden ver la bujía por diferentes visualizaciones básicamente, y les va a mostrar una gran cantidad de características también, que es una bujía U-Groove, o sea que tiene ranura en U, que es una bujía de níquel, que es una bujía que tiene una calibración de electrodos de 0.7 milímetros, como vemos no tiene al final ningún número, entonces es la mínima, tiene un solo electrodo, tiene un tamaño de cuadrante de 18 milímetros, tiene un rango térmico 24 y un alcance de 19 milímetros con una rosca de 12. Entonces, toda esta información va a estar allí disponible para que sus clientes, para que ustedes puedan acceder a ella y puedan salir de dudas que muchas veces nos limitan las ventas por falta de conocimiento o falta de información. Entonces, si un cliente llega con una bujía y la medimos y sabemos que tiene unas características de largo, de diámetro, de rosca y demás particulares, pues las podemos ver, revisar, y podemos ir a este tipo de información para validar este tipo de cuadros y poder tener nosotros claridad de qué podemos ofrecer, y así evitar que se nos pierdan las ventas, que en el día a día es algo muy común en los mostradores. Entonces eso es bien importante. Y aquí tenemos otra parte de esta página web. Volvamos al inicio y nos vamos aquí donde dice Latinoamérica. Aquí donde dice Latinoamérica, ustedes van a poder elegir el país donde se encuentran, y si vamos a elegir el país, por ejemplo Colombia en este caso, pues vamos a ir aquí a la página web de Colombia. La tenemos igual en Ecuador, en Panamá, en Venezuela, y ahí van a encontrar mucha información, por ejemplo, catálogos de aplicaciones, todos nuestros productos, diferentes lugares donde pueden conseguir las bujías, y algo muy importante que quiero mostrarles, que son entrenamientos de producto. Muchas veces hay un compañero nuevo en el mostrador, una persona que llega y una persona que tiene necesidad de comprender diferentes conceptos de bujías. El que no pudo venir hoy, por ejemplo, y conectarse al webinar también puede ser importante para él. Y esos entrenamientos pues nos van a permitir acceder con una contraseña y una clave que vamos a crear, un correo electrónico, y llegar allí a ver una gran cantidad de conceptos muy interesantes. Esto va a ser bien interesante para quienes tengan interés en de pronto validar conocimientos que tengan sobre bujías de encendido, y pueden ingresar acá y pueden ver una gran cantidad de información que vamos a mostrar de forma muy fácil de entender, muy didáctica, sobre nuestros productos y características que son muy importantes en las bujías. Entonces la invitación es a que ingresen a esta página, que puedan conocer nuestra página web, toda la información que hay allí, y que si tienen un espacio libre, pues puedan hacer este curso que les va a tomar 10 minutos a lo mejor, pero que les va a reforzar mucho conocimiento que en el día a día de nosotros como vendedores de bujías va a ser muy importante. Entonces, ya hablamos un poco de conceptos básicos, vamos a hablar de las bujías Denso y el origen de producto que tenemos. Hay muchos orígenes para los productos Denso. Principalmente las bujías las fabricamos en 4 países, y estos países pues son básicamente Japón, Estados Unidos, donde fabricamos bujías de Iridium Long Life, Platinum e Iridium TT, y bujías Iridium Power e Iridium Racing. Eso quiere decir que las bujías Iridium Power, que muchas veces ustedes están comercializando, van a tener 2 orígenes probables, que son Japón o Estados Unidos. Son los únicos 2 orígenes para estas bujías especiales actualmente, y tenemos otras bujías que fabricamos en Indonesia, y que hasta hace poco esa gran fábrica que teníamos en Indonesia la hemos migrado a China, y ese ha sido un cambio que ha generado algo de ruido, pero que ya satisfactoriamente, después de 5 años de fabricar bujías de encendido U-Groove en China, pues hemos logrado que las bujías se defiendan, que prueben su calidad, y la gente está muy conforme. Nuestro nivel de garantías, como siempre, muy bajo, y eso ha sido algo que ha sido un cambio muy satisfactorio para nosotros, porque nuestra capacidad de producción se incrementó y ahora tenemos la capacidad de abastecer muchos más países del mundo con este tipo de bujías de encendido. Entonces, estas bujías U-Groove van a ser fabricadas en China,
Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque ese argumento de vender bujías denso de Japón o de Indonesia, actualmente, salvo que sean inventarios que ya están terminándose en nuestros distribuidores, pues es un argumento que están utilizando mucho los falsificadores para engañar a la gente y para vender bujías falsificadas que están grabadas como Japón, pero que son bujías en realidad que no tienen un estándar de calidad ni medianamente alto para poderse vender. Entonces aquí hay una imagen de nuestra fábrica de bujías en China para que ustedes también vean un poco la calidad de la fabricación que tenemos, la calidad de los equipos que hay allí y el nivel de higiene, de capacitación y de personal que tenemos también allí para fabricar estas bujías que, como les digo, llevan más de 4 años en proceso de producción y que están llegando muy satisfactoriamente a todos los países del mundo y a nuestros clientes no solo de aftermarket, como lo pueden ser ustedes, sino también a los clientes de equipo original que atendemos y a los cuales proveemos estas bujías para el ensamble de sus motocicletas. Y entonces vamos a hablar ahora de otro concepto muy importante, que son la instalación de las bujías de encendido. Las bujías de encendido son de dos tipos básicamente, ya lo vimos un poco más atrás, de asiento plano, que son las que tienen esa tradicional arandelita que ayuda a hacer el sello con el motor, y las de asiento cónico que tienen esta forma, que es la que logra que el bloque se forme como una sola pieza, básicamente cuando se torquea la bujía, y en ese sentido pues hay unas diferencias allí que son muy importantes, las bujías de asiento cónico y las bujías de asiento plano. Básicamente, entonces, cada una de las bujías en su caja tiene unas instrucciones de torque o de instalación. Esas instrucciones deben ser muy acatadas por todos los instaladores y nosotros como vendedores debemos siempre hacer claridad sobre lo importante de garantizar un buen torque en la bujía de encendido. ¿Por qué? Porque el torque se debe aplicar de acuerdo al tipo de bujía y por otro lado porque un buen torque, una buena instalación va a garantizar primero, que la gestión de temperatura sea adecuada en la bujía de encendido. Segundo, que el kilometraje que alcanza a recorrer esa bujía esté acorde a lo que nosotros esperamos como dueños de las motos o nosotros como vendedores también. Y en ese sentido, una bujía bien instalada va a tener una durabilidad adecuada. Y por último, que vamos a proteger el motor, el bloque, de que la bujía de pronto se desprenda, se genere un desprendimiento de material o se genere el atascamiento de una rosca en un bloque, que sacarlo es una pesadilla y que puede llegar a generar muchos costos para quien ocurre o incurre en este tipo de errores de instalación. Entonces las bujías que son de asiento plano se deben instalar de acuerdo al torque que se define, pero se debe tener también muy en cuenta que una vez se desinstalan, porque muchas veces quitamos la bujía para ver cómo está quemando, para ver cómo está desempeñándose el motor, cómo está el cilindro, si está empapada y de pronto hay problemas con la mezcla del carburador, pues cuando nosotros quitamos la bujía y la volvemos a instalar, debemos tener muy en cuenta que el torque que debemos aplicar es mucho menor. Básicamente pasamos de un torque de una media vuelta a un doceavo, un octavo de vuelta, dependiendo de la aplicación, y esto es debido a que esta arandela se va a comprimir en la primera instalación y si aplicamos la misma fuerza en una segunda instalación, pues probablemente vamos a reventar la bujía. Entonces muchos problemas que se presentan como desprendimientos de la cerámica, fracturas, fisuras en el aislante de la bujía o deformaciones como podemos ver en las imágenes de la rosca, se presentan debido a este tipo de situaciones y son problemas muy complejos que debemos nosotros resolver a través de informar y de aclararle a los técnicos, a los mecánicos, incluso a nuestros amigos vendedores, que la instalación es un tema muy importante en la bujía para garantizar su desempeño. Vamos a tener un espacio breve para algunas inquietudes que de pronto tengan. Por favor, déjenme saber si hay alguna pregunta, si alguno quiere levantar la mano para hacer alguna intervención o alguna opinión al respecto y podemos ir ahí resolviendo algunas inquietudes mientras vamos a pasar a hablar de bujías de alto desempeño. Hola, Cami. Sí, Cami, tenemos preguntas. Dice Edmundo Farel, ¿cómo accionan ustedes ante la falsificación de ENSO, tanto en bujías como en bombas de gasolina? Aquí en Bolivia llega bastante falsificación. Muchos socios nos indican que llega de Perú. Bueno, Edmundo, gracias ahí por la participación. Vamos a hablar un poco más adelante del tema de la falsificación. Hacemos mucho al respecto y estamos cada vez haciendo más porque es un problema que viene creciendo y desbordándose no solamente en Bolivia, sino también en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en muchos países de la región. Y respecto a este tema, pues van a ver o van a escuchar de grandes innovaciones que vamos a implementar próximamente para mitigar este problema. Pero más adelante vamos a hablar en detalle de cómo identificar estos productos, cómo saber cuál es la bujía buena y cuál es la falsificada, y sobre todo unos tips que les puedan ayudar a ustedes en el día a día
a poder tener mucha más criteria y mucha más credibilidad frente a los clientes al momento de hablar de bujías falsificadas. Pero esa es una buena intervención que ya vamos a resolver. Gracias, Cami. Por aquí el señor Carlos Montero dice, ¿cómo se puede obtener un catálogo denso? Creo que ya Cami nos respondió que podía ingresar a la página de Denso, que se podía registrar. Creería que allí está la respuesta que nos pide el señor Carlos. No sé, Cami, si nos aclaras eso. Sí, claro que sí. En la página web pueden encontrar estos catálogos de aplicación. Ya vimos cómo acceder. Es densoautopartes.com y muy seguramente su asesor de venta del grupo Bentomo o cualquiera de sus filiales, acá en Cali, puede también proveerle un catálogo que seguramente va a ser muy útil y que sé que ustedes tienen allí para poder tener claridad de estas aplicaciones y poder trabajar como corresponde, básicamente. Claro que sí, Cami. El señor Edmundo dice, cuando compramos una moto nueva y viene con su bujía desde la fábrica, ¿es necesario cambiarla de acuerdo a la temperatura que va a trabajar? Bueno, esa es una pregunta que es importante resolver y básicamente cuando compramos una moto nueva y la moto sale de fábrica con una bujía, esa bujía viene ya elegida por el fabricante de acuerdo a la temperatura de operación que vaya a tener ese motor. Como veíamos inicialmente, esa temperatura no debe variar si el motor se utiliza en diferentes condiciones, en diferentes lugares, y siempre va a estar dentro de ese mismo rango para el cual está diseñada esa bujía de encendido y para la cual esa bujía de encendido que elige el fabricante tiene toda la capacidad de eliminar esa temperatura. Entonces, cuando sacamos la bujía del concesionario, la moto del concesionario, debemos mantener en ese orden de ideas el rango térmico a lo largo de toda la vida útil de esa moto y debemos, si vamos a cambiar la bujía, pues elegir una bujía, ojalá denso en este caso, que tenga las condiciones de rango térmico equivalentes a la bujía original. Si la bujía es 6, ya vimos que la equivalencia básicamente en la marca nuestra es 20 y así debemos mantener la originalidad de todos estos componentes al interior de la cámara de combustión para evitar que se puedan alterar. Pero la bujía sale con una bujía, la moto sale con una bujía del concesionario y esa bujía deberá mantenerse en las mismas condiciones durante todo el periodo de vida útil de esa moto. Gracias, Cami. Señor Edmundo también dice, para una ciudad que tiene una temperatura entre 26 y 36 grados, ¿qué bujía aplicamos? Bueno, en ese caso, como les digo, la temperatura del ambiente, la temperatura del lugar donde se utilice la moto, o si es a nivel del mar o a una altitud tipo La Paz muy alta, no va a tener variaciones. La temperatura de operación al interior de la cámara siempre se va a mantener dentro del mismo rango de operación sin importar los agentes externos. Para eso la motocicleta tiene sus aletas, tiene su sistema de refrigeración, si es una moto refrigerada por refrigerante, o si es una moto con radiador de aceite, pues todos estos componentes están allí para garantizar que la temperatura siempre se mantenga allí, en ese mismo rango de temperatura de operación, y en ese sentido, pues no se debe modificar básicamente este tipo de elementos bajo ninguna circunstancia. Se debe mantener la originalidad del rango térmico siempre. Ok, Cami, muchísimas gracias. Joan Londoño dice, ¿esa resistencia funcionaría como especie de regulador o fusible? Bueno, esa es una buena pregunta. Como un regulador, a lo mejor sí. Es una restricción que le vamos a dar a ese voltaje y lo va a mantener controlado de alguna manera, pero no como un fusible, porque la resistencia tiene, digamos que la capacidad de soportar una gran cantidad de voltaje por muchísimo tiempo mientras esté operativa. Y en ese sentido, pues nunca se va a romper o nunca se va a reventar o aislar básicamente debido a esto o por un exceso de voltaje. Entonces, la resistencia sí va a ser una restricción a ese voltaje, lo va a controlar, lo va a mantener de alguna forma encauzado hacia el electrodo básicamente central para que pueda formar la chispa, pero no vamos a tener un efecto fusible de ninguna manera con una resistencia en ese sentido. Ok, Cami, muchas gracias. El señor Joan también dice, para la modificación o cambio de cilindrada, ¿en qué puede afectar el funcionamiento óptimo de las bujías? Uf, excelente pregunta. Ahora está muy de moda que se hagan ese tipo de modificaciones. Entonces vemos kits para volver una moto 125, 150. He visto algunos hasta 200 centímetros cúbicos y todas estas modificaciones van a alterar obviamente la temperatura de operación de esa moto. Cuando tenemos una compresión que se genera en un espacio tan pequeño como lo son 100 centímetros cúbicos y la pasamos a generar la misma compresión o una compresión mucho mayor en un espacio de 150, pues hay unas diferencias de espacio, de tamaño de la cámara y sobre todo en las condiciones del encendido que van a
desempeñarse muy diferente esas bujías originales para la moto 100 en una moto que ya se convirtió en 150. Entonces, ahí debemos tener mucha claridad en esto y los kits de cambio o de incremento de tamaño en los bloques o de cambio de cilindrada de las motocicletas, pues cuando son kits completos, cuando vienen los kits bien armados, pues van a incluir incluso la bujía o van a incluir muchas instrucciones claras sobre qué bujía se debe utilizar, porque probablemente sí haya una variación en la temperatura y esa variación en la temperatura nos va a llevar a generar un cambio necesariamente en el rango térmico para que siga estando alineada esa temperatura de operación con la temperatura que la bujía puede tolerar y puede disipar correctamente. Entonces es una buena pregunta, sé que es una tendencia muy fuerte que hay ahorita, muchas personas están haciendo estos upgrades y estas mejoras en términos de capacidad de cilindraje en sus motocicletas y esto siempre va a implicar que haya unas diferencias importantes en ese rango térmico de operación. Muy buena pregunta, hombre. Gracias, Cami. El señor José Antonio Tapia dice, ¿cómo se visualiza la participación de Enso en nuestros mercados con respecto a NGK, Autolit, Champion, Bunch? Saludos desde Ecuador, José Tapia. Bueno, esa es otra buena pregunta. Nosotros tenemos, pues a nivel de la región en Latinoamérica, una participación de mercado que viene en crecimiento y que nos tiene muy conformes de alguna manera, aunque sí queremos obviamente seguir incrementando esa participación. Tenemos competencias muy fuertes a nivel de estos mercados. No me gusta hablar de marcas, pero todos sabemos que NGK es una marca muy consolidada también en la región, al igual que nosotros, y tiene el liderazgo en algunos mercados, como lo tiene Denso en otros. Y en ese sentido, pues tenemos una participación allí que estamos siempre peleando de alguna forma en los primeros lugares en cuanto a participación de mercado. Hay países donde somos primeros, hay países donde NGK es primero, y en ese sentido, pues siempre estamos en una competencia muy sana, pero muy agresiva de alguna manera en este tipo de productos que estamos llevando a los mercados. Obviamente hay diferencias en precio, hay diferencias en orígenes, hay diferencias en materiales de fabricación, hay patentes que nosotros contamos con ellas y ningún otro fabricante puede contar con ellas. Y hay diferencias básicamente en los productos también, pero son marcas de alguna manera que compiten muy de cerca y que están siempre peleando por ese liderazgo en cada mercado en el que estamos presentes. Entonces ahí seguimos como trabajando muy fuerte en eso y tratando de consolidar esa presencia, esa participación de mercado en los diferentes países de la región. Gracias, Cami. Blanca Beckman dice, ¿cómo podemos ayudar al tallerista para identificar las falsificaciones, ya que en El Salvador la marca sufrió mucho debido a eso? Bueno, eso es una buena pregunta también. Ya vamos a hablar mucho en detalle de falsificación. Ahí van a tener ustedes la posibilidad de entender un poco mejor cómo identificar este tipo de productos y seguramente con su asesor de servicio, con su vendedor, va a poder usted también acceder a una serie de contenidos que tenemos, videos cortos que pueden compartir por WhatsApp y ciertos, digamos que temas de comunicación que nos van a ayudar a que esta información llegue a manos de los talleres, de los técnicos, de los mecánicos y que ellos puedan entender también cómo identificar estos productos. Entonces la tarea no termina hoy, sino que va a quedar ahí pendiente y la idea es que puedan ustedes a través de su asesor de servicio, pues solicitar este tipo de información que muy oportunamente van a recibir y que les va a ayudar también a generar comunicación hacia los mecánicos y llevarles a ellos mucha información que seguramente va a ser de muchísima ayuda para mitigar este problema tan fuerte que tenemos y que más allá de ser un problema que nos quita venta, que nos hace perder dinero por productos que dejamos de vender, pues está generando mucho daño también en los usuarios, está dañando las motos, está generando problemas en los motores y esos problemas pues finalmente son realmente injustos con los usuarios finales que muchas veces no conocen o que confían en los mecánicos, en los técnicos para adquirir un producto de calidad y el producto que llega a sus manos es un producto falsificado. Entonces también tenemos una situación en la que la gente está cansada, la gente está ya agotada realmente de esta situación, de que el producto falsificado esté tan presente en diferentes aspectos y en ese sentido estamos tratando de aprovechar eso para retomar confianza en las personas, para poder llevar el producto original a través de ustedes a los mercados nuevamente y para que puedan identificarlos a ustedes como vendedores de producto original, que eso es algo que ayuda muchísimo y que va a generar también mucho tráfico de talleres, de mecánicos a sus puntos de venta buscando productos de verdad denso y no falsificaciones. Entonces ya vamos a entrar en detalle después de hablar un poco de Iridium Power en este tipo de productos falsificados y a generar mucha información para que ustedes puedan tener también a mano y puedan replicar con sus clientes, que es muy importante. Gracias, Cami. El señor Jesús Quiroz dice, en algún momento la bujía de Enso Iridium Power llegó con tres líneas azules como las fotos que se indicaron en la presentación.
en el momento está llegando sin las 3 líneas. ¿Esta referencia cambió su presentación? Bueno, ahí hay una pregunta compleja. En ciertas aplicaciones o ciertas referencias hemos tenido algunos cambios, pero seguimos manteniendo también las 3 líneas azules o aguamarinas en los productos originales también. Entonces hay que tener esto muy en cuenta y vamos a encontrar probablemente ambas opciones disponibles dependiendo de la referencia y de la aplicación. Estas son condiciones muy puntuales que por algunos fabricantes al ser equipo original nos exigen, pero básicamente ambas están disponibles y vamos a encontrar ambos tipos de bujías con ambas presentaciones básicamente al mercado. Lo que sí tuvimos recientemente fue un cambio en el empaque y algunas referencias ya están llegando en este empaque diferente, que es completamente amarillo, y hay otras que conservan el empaque anterior que tiene los destellos como en azul también. Entonces aquí hay algunos cambios que están pasando, pero básicamente pues, ambos son productos originales y están disponibles. Gracias, Cami. Le voy a dar voz al señor William Acuña, que tiene la mano levantada, Cami, para que pueda realizar su pregunta. Señor William, puede activar su micrófono. Señor William, en la parte inferior de su pantalla va a encontrar la opción de activar el micrófono para que se pueda realizar la pregunta. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días, señor días. William. Bueno, básicamente la pregunta consta de lo siguiente, es que tuve la oportunidad de vender unas bujías de iridium para las motos Dominar 400 y Gixxer 250. Y me decía el técnico que cuando la temperatura se eleva en estas motos, o sea, después de cierto tiempo de un viaje, la moto pierde potencia y por decir algo en el caso de él se le apagó. Me quedó la duda de a qué se pudo deber este inconveniente. De antemano, muchísimas gracias. Muy buen Bueno, día. William, es una pregunta para la cual necesitamos mucha más información para poder dar una respuesta que sea satisfactoria, pensaría yo. Si hablamos de un problema de aislamiento y de pérdida del desempeño y de la potencia en la moto al punto de que se apaga, pues probablemente no se trate de la bujía, este inconveniente, al ser la bujía simplemente un receptor de este voltaje que lo transforma en una chispa que genera el encendido. ¿Sí? Si nosotros pensamos detrás de la bujía que hay, pues vamos a encontrar una gran cantidad de elementos electrónicos en ese tipo de motos, un CDI, una computadora, una cantidad de elementos que son los encargados de generar este voltaje. La bujía simplemente lo recibe y lo transmite. Entonces, yo me iría un poco más atrás a buscar una causa que nos permite entender por qué hay un aislamiento en el sistema eléctrico de esta bujía por la temperatura. Muchas veces ciertos elementos tienen sistemas de protección y se aíslan para buscar, digamos, la protección misma de ellos cuando hay una temperatura excesiva. Y en este caso yo me iría a buscar la causa probablemente en este tipo de situaciones. Pero es complicado pensar que puede tener relación con la bujía o el hecho de que sea iridio o una bujía convencional, este tipo de problemática, toda vez que la bujía no genera voltaje, la bujía no genera ningún tipo de corriente, de voltaje para generar la chispa, sino que simplemente lo recibe de otros componentes que tenemos un poco más atrás. Entonces, si quieres, a través de tu asesor podemos entrar en contacto más adelante de este espacio y poder revisar de pronto el tema y ayudarte con una ruta de diagnóstico que nos puedan apoyar para poder entender un poco a qué se debe este tipo de situaciones, pero como te digo, es bastante complejo con la información que tenemos, al menos al momento, llegar a una conclusión de este tipo de situaciones. Gracias, Cami. Señor William, si gusta, nos puede dejar en el chat su contacto y estaremos llamándolo para que podamos escalar una mejor respuesta. Claro que Cami, sí. yo creo que podemos continuar. Hay 3 preguntas más, pero podemos hacerlas ya Al finalizando, final, ¿vale? bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir adelante. La idea es que todas estas preguntas, no sé si se dan cuenta, pero enriquecen muchísimo el espacio, nos ayudan a entender inquietudes, dudas, que muchas veces la duda de uno es la duda de muchos y conceptos que son muy fáciles de repasar y de poder aclarar para que estos espacios en realidad se vean enriquecidos con los puntos de vista, las experiencias de ustedes también. Entonces, bienvenidas todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan. Y la idea es que ya hablamos mucho de bujías convencionales, hablamos de esos aspectos muy importantes en las bujías que logran un producto de altísima calidad, básicamente, y hablamos mucho de la bujía U-Groove, que es nuestra bujía convencional. Pero ahorita hay que hablar también de la bujía Iridium Power, que es una bujía que en el mercado de motocicletas
es una bujía que tiene un liderazgo muy importante a nivel de los países de la región. Hablando ahora de participación de mercado, pues consideramos que nuestra participación de mercado en bujías de iridio para moto es bastante alta en muchos de los países de la región, y eso es debido a un producto que lleva, digamos que una serie de patentes y un sello muy particular que logra un desempeño muy interesante, y que es este producto Iridium Power. Entonces aquí estamos viendo un motor de auto, infortunadamente, pero que nos va a mostrar y ejemplificar lo que son los 4 tiempos del motor. ¿Sí? La etapa de admisión, la etapa de compresión, la etapa de explosión, que es cuando nuestra bujía genera ese encendido, y la etapa del escape, que es cuando salen todos los gases. Entonces, ¿qué pasa con las bujías de alto desempeño, como la bujía Iridium Power, por ejemplo? Esta bujía tiene unas configuraciones en su electrodo que son muy diferentes. ¿Sí? Este electrodo es un electrodo en punta que tiene un electrodo de 0.4 milímetros de grosor, y este electrodo lo que genera es que haya una propagación mucho más rápida de esa inflamación al interior de la cámara de combustión. Eso se presenta con un efecto de 360 grados y que llena toda la cámara, como podemos ver en esta imagen, garantizando una mayor compresión también en el cilindro, lo que se puede transmitir de alguna manera, o que significa que haya una mayor potencia en ese motor gracias a este tipo de bujías de encendido. Por eso el iridio es tan importante, y por eso se ha convertido casi que en un estándar en la mayoría de motocicletas nuevas de mediano y alto cilindraje, debido a su desempeño, y principalmente también a que las emisiones contaminantes que genera son emisiones muy bajas en comparación con bujías convencionales. Entonces, las bujías de iridio tienen una propagación más rápida de esa inflamación al interior de la cámara, y eso se traduce en un crecimiento mucho más rápido de esa energía explosiva, y en un impacto o una fuerza mucho mayor que recibe el pistón y que lo envía hacia abajo para generar este movimiento. Entonces, las bujías de este tipo de materiales, como Iridium Power en este caso, nos va a garantizar una combustión mucho más completa, una mayor potencia percibida en el motor, mucho más torque, básicamente más fuerza, y una economía de combustible que también es muy interesante, y que combinada con una menor cantidad de emisiones contaminantes, pues nos lleva a tener un producto de altísima calidad. Entonces aquí tenemos nuestra bujía en su presentación con las 3 líneas azules, básicamente la que hablábamos hace un momento, y es una bujía Iridium Power que para el mercado de motos realmente ha sido muy interesante a lo largo de estos años, porque nos ha permitido llegar a un tipo de cliente que es un cliente gomoso, un cliente que quiere el mejor desempeño en su moto, un cliente que está muy preocupado por utilizar productos de la mejor calidad posible de alguna manera, y en ese sentido pues tenemos nosotros que ofrecer esta bujía Iridium Power, que es una bujía excepcional. Esta bujía tiene muchas características muy importantes. El primero es el material iridio que está presente en sus electrodos central, básicamente. Ese iridio es 6 veces más duro y 8 veces más fuerte que el platino, y hasta 12 veces más fuerte que el níquel o el cobre que utilizamos en bujías convencionales. Aguanta temperaturas de más de 1200 grados Celsius hasta 1400, 1800 grados Celsius en muchos casos, y esto nos garantiza una bujía que va a tener una resistencia y una durabilidad que va a ser muy superior. Esta bujía es una bujía que utiliza un diseño, una arquitectura en sus electrodos de punta, lo que le permite aprovechar muchísimo mejor el voltaje que está generando el sistema de encendido de la motocicleta. La motocicleta tiene un sistema de encendido, la mayoría de ellas, obviamente, de mediano cilindraje y bajo, pues tienen un sistema de encendido que produce una chispa que es mucho menos fuerte que la que puede producir la bobina de un vehículo. Y en ese sentido, un sistema de encendido que podemos llamar de alguna forma eficiente va a aprovechar mucho mejor ese poco voltaje a través de una bujía como esta, y va a lograr que el encendido sea muchísimo mejor, un encendido muy superior al que puede ser el de una bujía convencional. Tenemos una resistencia en las bujías Iridium Power y un alma de cobre, que es este núcleo central que ayuda a una conductividad superior. Tenemos una característica importantísima que ya hablamos varias veces hoy, que es esa ranura en U en su electrodo de tierra o electrodo de masa, que le va a permitir una descarga mucho mejor. Y otras 2 características importantes: el electrodo de masa, que es la pata, como tradicionalmente lo llamamos también, va a tener unos cortes laterales, que son estos que vemos aquí, y esos cortes van a permitir que haya un mejor desempeño en ese arco electrovoltaico que se genera, y un mejor manejo de la temperatura que hay en los electrodos de la bujía. Y por otro lado tenemos el electrodo más pequeño del mundo, que es una patente de Denso,
y es un electrodo que tiene 0.4 milímetros de diámetro, que garantiza todos estos efectos que ya vimos anteriormente y que son un encendido de verdad diferencial, que es muy superior al de un electrodo convencional que mide aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Entonces, ¿qué tiene de especial esta bujía y por qué es tan apetecida en el mercado de motocicletas? Pues lo primero, lo que nos permite aplicarla en motos es que su terminal es removible. Se puede quitar este casquillo, es roscable y al quitarlo, pues queda apta para todo tipo de capuchones y para instalarse en diferentes sistemas de encendido de diferentes motocicletas. Lo segundo, un manejo de resistencia excepcional y un manejo de temperatura que es muy adecuado también. Esta bujía aguanta muchísima temperatura y aprovecho para mostrarles, esta es otra variación de nuestra bujía Iridium Power que ya no tiene las 3 líneas azules, sino que va a ser simplemente la cerámica blanca. Hago un paréntesis allí para mostrar las dos diferencias. Y tenemos aquí otra característica muy importante, va a ser una carcasa que es de acero inoxidable y que va a ser una protección extra que le vamos a dar a nuestra bujía a la corrosión y a los agentes externos que la afectan muchísimo. Ustedes son conocedores de las motos y saben que bujías de baja calidad, de malos materiales de fabricación, pues empiezan a oxidar y empiezan a presentar corrosión en esta parte exterior. La moto tiene una particularidad y es que la posición del motor, el estar tan expuesto a la intemperie, a los charcos, a la lluvia, a diferentes agentes exteriores, pues demandan materiales de fabricación que sean de muy alta calidad. Y en este caso nuestra carcasa es una carcasa de acero inoxidable que va a resistir la corrosión y que sin importar la ubicación o la posición de la bujía y qué tan expuesta esté al medio, al agua, a los agentes externos, pues siempre va a verse brillante, se va a ver muy bien. Y eso es algo que gusta mucho al usuario de moto, porque el usuario de moto tiene una conexión especial con su vehículo. Uno utiliza el carro en diferentes condiciones de uso para transportarse y demás, pero en este caso la moto tiene cierta conexión con el usuario que la hace muy diferente a la conexión que puede desarrollar uno con un carro. Y en ese sentido, nuestros clientes de moto siempre quieren su moto perfecta, limpia, que tenga las partes sin corrosión, que se vean brillantes. Y en ese sentido, pues ofrecemos un producto de muy buena calidad. Y por otro lado tenemos dos características que son una soldadura de 360 grados y el electrodo de ranura en U en la parte del electrodo de masa y el electrodo central de 0.4 milímetros. Aquí hay una imagen de cómo nuestros brazos robóticos, que también fabrica Denso a propósito, se encargan de generar la soldadura de los electrodos en las bujías, del electrodo central en este caso, del electrodo de masa, y esta soldadura se hace a través de estos brazos robóticos que con 360 grados de giro a través de este rayo láser pues van a soldar esos electrodos allí para que nunca se vayan a desprender, para que el contacto sea perfecto y la conductividad también sea superior. Esta es una gran diferencia entre las bujías Denso y otras marcas que utilizan 3 o 4 puntos de soldadura para fijar su electrodo, a diferencia de Denso que utiliza una soldadura que es láser y que es 360 grados. El contacto del electrodo con el núcleo es completo en este caso, gracias a este tipo de soldadura, y la transmisión, la conductividad de este voltaje pues va a ser muy superior cuando se presenta este tipo de elementos en el momento de la fabricación de la bujía. Esto deben tenerlo muy en cuenta y es una de las diferencias que tiene Denso frente a muchas otras marcas que hacen las cosas de forma diferente. No quiere decir que esté bien o mal, sino que simplemente hemos encontrado como marca la manera de hacer las cosas de una forma superior, que garantice un desempeño superior y que garantice un producto que va a ser seguro para el cliente durante toda esa utilización. Sobre todo va a desempeñarse de forma muy adecuada. Y tenemos en esta bujía Iridium Power también, pues un electrodo central, como les digo, de 0.4 milímetros, casi el doble de lo que es el diámetro de un cabello humano, un electrodo muy fino, que al ser muy fino, pues tiene varios efectos, como ya vimos en la propagación de la chispa y el encendido al interior del cilindro, pero que tiene un efecto muy importante también, y es que al ser una punta tan fina, la chispa siempre va a salir casi que por el mismo punto. Va a mantener esta punta a una temperatura muy adecuada y esta punta todo el tiempo caliente va a tener un efecto que llamamos autolimpieza en la bujía y que es un efecto que no permite que el material particulado, sobre todo los hidrocarburos, que en las motos con carburador son muy frecuentes por el tipo de inyección que tienen, en ese sentido va a proteger la bujía del ensuciamiento y mantener la vida útil de la bujía por muchísimo más tiempo. Entonces estas son las características de la bujía Iridium Power.
una gran cantidad de aplicaciones para una gran cantidad de motocicletas con un número de parte muy limitado, que son 15 números de parte. Vamos a tener el electrodo más pequeño del mundo, que es una patente exclusiva de Denso, y la ranura en U, que le va a dar un desempeño superior. Y vamos a tener pues una bujía que ya el mercado identifica como una bujía de altísima calidad, de muy buen desempeño y de muy buena durabilidad. Muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre una bujía Iridium Power y una bujía Iridium TT, por ejemplo. La bujía Iridium TT es una bujía para automóviles, principalmente camionetas, motores de este tipo, y tiene unas limitaciones en cuanto al manejo de la temperatura que nos impiden llevarla con un desempeño satisfactorio y una vida útil satisfactoria más allá de los grados térmicos 22. En este caso, como podemos ver, Iridium Power, con sus condiciones de taper cut, del corte que tiene en su electrodo de masa, con diferentes características de su fabricación, pues nos permite llevarla a rangos térmicos donde sí es importante tener bujías en cuanto a motocicletas, rangos térmicos 24, 22, 27 incluso, para motores muy calientes, para una gran capacidad de disipar temperatura, y en ese sentido, pues allí hay una diferencia muy importante que nos decanta frente a esta bujía Iridium Power como una bujía de alto desempeño de unas condiciones muy diferentes a las TT. Entonces, esta es una pregunta muy común que quiero que así no me la hayan hecho resolver, y esa es la gran diferencia entre dos bujías que tienen el mismo material, que tienen electrodos ambas de 0.4 milímetros, pero que la bujía Iridium Power está diseñada para soportar mucha más temperatura y es mucho más adecuada para motores como los de las motocicletas, que tienen grandes regímenes de revoluciones que pueden llegar a 14.000, 18.000 revoluciones por minuto en algunos casos con superbikes, y que tienen una resistencia a la temperatura que es mucho mejor. Entonces, si hablamos de durabilidad, que es una pregunta también muy común, las bujías de encendido de motos, pues en cuanto a U-Groove, nos pueden llevar estas bujías a una utilización de hasta 12.000 kilómetros de recorrido, básicamente, sin que la vida útil se afecte. Las bujías Iridium Power hasta 35.000 kilómetros, y en el caso de las bujías Iridium Long Life, de hasta 45.000 kilómetros de recorrido, que aplica para algunas motocicletas, que en el caso de las motos que tienen 3 bujías, como bujía central, pues se puede aplicar esta bujía Long Life por el tipo de capuchón y va a dar muy buenos desempeños. Esto en el caso de Pulsar y algunas motos que utilizan ya 3 bujías, que esa es otra tendencia importante en el mercado. Las motos que ya no solo tienen 2, sino 3 y hasta más bujías, muchas veces bujía por cilindro en motos de 4 cilindros, y son diferencias que empezamos a ver a lo que tradicionalmente vimos toda la vida, que era las bujías de un solo cilindro, de una sola bujía. Y tenemos ahora una invitación que les voy a hacer muy especial. La verdad es que tenemos una comunidad de Denso Autopartes Latam de toda Latinoamérica, y es una comunidad que hemos creado en redes sociales y que queremos que ustedes conozcan, que ustedes nos apoyen, nos sigan y que se enteren de una gran cantidad de contenidos, de información, de elementos que estamos nosotros tratando de promover a través de este tipo de espacios. Entonces, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube nos van a encontrar como Denso Autopartes Latam. Y si ustedes nos quieren seguir, pues van a encontrar aquí en este tipo de espacios una gran cantidad de información que seguro va a ser muy relevante y sobre todo que va a ser muy entretenida muchas veces de ver y de leer, para que lo tengan en cuenta. Este es un pequeño comercial que voy a meter aquí en medio de este espacio con el objetivo de que ustedes conozcan nuestra comunidad en redes sociales y nos puedan seguir y se puedan unir a este grupo de personas que seguimos a Denso y que de alguna manera estamos tratando de promover esta marca. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de bujías de encendido falsificadas, de esta problemática que tenemos y que está afectando muchísimo, no solo a los vendedores de bujías en las ciudades, no solo a los fabricantes de bujías, a los distribuidores, sino que está afectando tristemente a los usuarios finales. Personas que muchas veces hacen un gran esfuerzo por comprar un producto para su moto, por resolver un problema mecánico, y reciben un producto falsificado que antes de resolverlo pues genera muchos más problemas, y al final termina afectando no solo su moto, no solo su estado de ánimo, porque no hay nada más aburridor que le metan a uno una bujía falsa cuando uno ha pagado por una bujía original. Y por último, pues también afecta mucho la reputación de nuestra marca, que está empezando a quedar en entredicho. Ya lo veíamos ahora en las intervenciones y en las preguntas. En muchos países la falsificación está convirtiéndose en un problema muy grande. Y en ese sentido, pues vamos a tomar muchas acciones en adelante para tratar de mitigar un poco este problema, pero la más importante yo creo que es trabajar con información y con claridad de frente a ustedes, y que ustedes tengan la claridad y la capacidad de identificar esos productos a través de sus características. La bujía falsificada, como podemos ver acá, tiene una cerámica que tiene muchas diferencias frente a la bujía original.
no solo en su coloración, que no es el blanco tradicional de las bujías denso, sino en la forma también que tengan estas pestañas, que va a ser muy diferente en una bujía falsa frente a una bujía original. Entonces pongan mucho cuidado a esta parte de las bujías, a la marcación, que debe ser siempre una marcación adecuada, en una tinta que es muy específica, con un grosor, con una definición muy importante, y a esos terminales también, que sé que muchos de ustedes reciben bujías sin terminales para moto, pero en el caso de tenerlo, pues debe ser un terminal que generalmente es opaco, que no tiene brillo y que se ve de muy buena calidad su material, básicamente. Entonces, los electrodos de masa son elementos muy importantes también en la bujía original. Nosotros siempre utilizamos el mismo estándar de dimensiones, tamaño, largo, grosor para los electrodos de masa, pero los falsificadores tratan de soldar cualquier tipo de material sobrante, cualquier tipo de rebaba que puedan cortar allí e instalarla en las bujías como electrodo de masa. Estas diferencias en la soldadura, por ejemplo, que debe ser limpia y no de este tipo de cordón, y en las dimensiones del electrodo de masa, pues van a ayudarnos también a identificar el producto falsificado. Tenemos los materiales de fabricación. Ya vimos que los materiales de fabricación de nuestras bujías son de mucha calidad. Utilizamos materiales de alta calidad, materiales que no están maquillados, que no tienen recubrimientos, que no tienen tratamientos estéticos. Y en el caso de las bujías falsificadas, pues estas bujías sí son de materiales de muy baja calidad que utilizan simplemente a través de tratamientos estéticos como anodizados o cromados o de este tipo, digamos que los transforman para que se vean bien. Pero si nosotros llevamos una prueba de raspado como esta a la bujía y logramos con una navaja, con un cuchillo, con una punta, tratar de revelar si hay un material detrás de esta capa superior en la bujía, vamos a encontrar que las bujías originales siempre son una fundición sólida y en el caso de las bujías falsificadas se va a revelar otro tipo de materiales después de esta primera capa que nos va a indicar que es un producto falso. Y tenemos electrodo central y electrodo de masa, que tienen unas características muy importantes de fabricación, que tienen soldaduras que son de láser, que no producen chispas, que no queman, y en ese sentido las bujías falsificadas, como vemos acá, van a tener siempre este aislante oscurecido debido a este tipo de soldaduras, mientras que el aislante en la bujía original debe ser muy blanco, muy limpio y no debe tener este tipo de marcas, básicamente. Por otro lado, la posición, la forma y la manera en la que está fabricado el electrodo central, pues siempre nos va a revelar cuando haya una bujía de mala calidad como esta, que es una bujía falsificada, y que el electrodo, al ser de muy baja calidad, pues se ve afectado por la soldadura que le aplican y va a tener estas variaciones que no se ve como este que es un electrodo original y que tiene unas condiciones óptimas en cuanto a su instalación. Y tenemos la marcación de las bujías, ya hablamos del origen de las bujías denso, las bujías que dicen Japán, Japán, Javán, si se ven aquí en detalle no dicen ni siquiera Japán sino Javán, son todos argumentos que utilizan los falsificadores para confundir y para que la gente pensando que está adquiriendo un producto de origen Japón, compre bujías falsificadas que están fabricadas en garajes probablemente o en lugares donde no se preocupan por la calidad de las materias primas, por la calidad de la fabricación del producto y donde lo que están vendiendo son problemas a la gente básicamente. Entonces tengan esto muy en cuenta, no se dejen engañar y quitemos este argumento de vender denso Japón a los falsificadores porque en realidad ni es Japón ni es denso y debemos tener esto muy claro siempre. Y tenemos por último otras diferencias importantes, la distancia y la separación entre electrodos, que en el caso de la bujía original siempre se da de manera adecuada, con una buena inclinación, con una buena curvatura, no de esta manera donde se ve que el electrodo está doblado a la fuerza de manera inapropiada. Y en el caso del diámetro del aislante, que no solamente va a cambiar en su coloración, porque es mucho más oscuro el de la bujía falsificada, sino que también en su tamaño, su diámetro siempre debe ser igual en las bujías denso, y en este caso pues va a ser otra forma de identificarlo. Por último tenemos la rosca, que es una rosca que debe ser perfecta para que al momento de instalar la bujía quede muy bien instalada en el bloque, se forme un solo material entre bloque y bujía y de esta forma el calor pueda fluir adecuadamente. Las roscas de las bujías falsificadas son mal hechas, no tienen la calidad que deberían tener y generan problemas en los bloques y generan también problemas al momento de instalar o desinstalar la bujía. Eso sin mencionar que tienen un gran problema y es que no logran que el calor se disipe adecuadamente porque no tienen la forma correcta y generan una barrera para la temperatura que eleva la temperatura de operación. Entonces, si le sumamos que el falsificador no utiliza un rango térmico adecuado y utiliza una mala rosca, lo que tenemos es que incrementamos la temperatura de operación del motor
en una gran cantidad de grados Celsius al momento de utilizar este tipo de productos falsos. Y por último, la rosca, cuando no se utiliza completamente y no llega hasta aquí, le quitamos hilos y la posibilidad de transmitir también temperaturas el bloque. Entonces los falsificadores utilizan una sola rosca para muchas aplicaciones de bujía, simplemente la sacan o la meten dependiendo del alcance que quieran falsificar, y en ese sentido vamos a encontrar estos espacios vacíos que generan también limitaciones para que el calor fluya y generan incrementos en la temperatura de operación. Aquí un pequeño video que no va a tener audio, pero que nos va a mostrar básicamente cómo reconocer las bujías falsificadas. Bueno, y por último, pues cómo identificar el producto falsificado frente al producto original. Este es un mostrador de motos como muchos que hay en el mundo, donde hay bujías de diferentes marcas y donde vemos producto original en su totalidad, lo cual nos llena de satisfacción. Aquí vemos la caja Denso original, que es una caja de un azul oscuro, de una buena definición de impresión, de un buen material. Tiene el logo Denso en la parte central, tiene al lado izquierdo el U-Groove, que es nuestra patente, y tiene la unidad de empaque en la parte de la derecha. Su presentación aquí con referencia larga, referencia corta y su código de barras. Este es el producto como se debe ver cuando es un producto original, sin letras chinas, sin letras en ruso, sin letras en japonés, sin ningún tipo de información diferente. Y en el caso de bujías pues de moto, el imperativo es que tenemos cajas por 10 unidades, y en el caso de bujías para auto pues vamos a encontrar también las cajas por 4 unidades, que son las más comunes de comercializar. Entonces la bujía original tiene un aspecto muy claro, muy denso de alguna manera, siempre se debe ver igual y siempre debe tener estas características de empaque que son las adecuadas. La patente U-Groove, ya lo hablamos, un empaque con 3 idiomas nada más. Nosotros vendemos bujías desde Canadá hasta Argentina, y si sacamos a Brasil, solo hay 3 idiomas en esta región, que son el inglés, el español y el francés. Por esta razón, las bujías Denso que nosotros vendemos, las bujías originales, solo vienen con idioma inglés, idioma francés, idioma español. De esta forma vamos a identificar, y cuando vengan letras chinas, cuando vengan en ruso, en arameo, en italiano, son bujías falsificadas casi que un 100% de las veces. Entonces aquí tenemos otra información importante. Debe decir que es un producto Denso Products and Services Americas Incorporated, que es nuestra compañía, nuestra comercializadora que tenemos en Estados Unidos, y debe tener el origen del producto declarado, porque estamos muy orgullosos de esa fábrica que tenemos en China, de la calidad de los productos que estamos haciendo, del control de calidad que aplicamos, y por esta razón abiertamente lo decimos, somos un producto hecho en China, un producto de equipo original que están llevando las motos de los fabricantes más exigentes del mundo. Y por último, el código QR que los va a llevar a esta página web, nunca una página web de China, nunca Alibaba, AliExpress, nunca otro tipo de páginas web, sino siempre a la página que ya conocen, que es densoautoparts.com. Aquí tenemos entonces un producto falso, un producto que la caja va a tener el logo no en la mitad, sino a la izquierda, que la calidad del material de la caja va a ser muy baja, que vamos a ver diferencias importantes como lo son letras chinas, letras en ruso, una cantidad de palabras que no conocemos, y este es el producto que nos ha afectado muchísimo por muchísimo tiempo en esta región y que estamos tratando de mitigar. Cuando vean entonces la caja, no con el U-Groove, sino con este Copper Coated U-Grooved, con esta ED, esta palabra ni siquiera existe y es una deformación de nuestra patente, que es U-Groove, y no vamos a encontrarla en el producto original. Y por otro lado, pues una cantidad de idiomas. Aquí hay 8 idiomas diferentes, lo que le permite a este falsificador generar un producto que puede vender casi que en todo el mundo y llevarlo a cualquier país sin importar qué idioma hablen, porque están cubiertos básicamente con una cantidad de idiomas aquí que lo que hacen es confundir y garantizarnos que este es un producto que no es original. Esta es una falsificación. Entonces ya hablamos un poco de las características. Nuestro logo denso, que debe estar no a la izquierda, sino centrado en la bujía original, palabras raras, letras en China, empaque que dice 10 pack, no 10 bujías, sino 10 pack, esta es otra diferencia.
y la deformación de nuestra patente, que en este caso es YouGroove. Aquí vemos materiales de empaque de baja calidad, impresiones de muy baja calidad, tintas que no son las originales, y esos son los primeros elementos que vamos a ver para poder identificar si un producto es original o un producto es falsificado. Y aquí tenemos una mezcla que es lo que más nos afecta, que personas inescrupulosas están engañando a las personas y venden productos originales, pero también productos falsificados. Entonces, dependiendo del cliente, le van a vender una bujía buena o una bujía mala, dependiendo de si es un mecánico que sabe, le venden la original, pero si es un consumidor final que no tiene ni idea, le venden el producto chimbo, perdónenme la expresión, y este sentido pues nos hace la necesidad de identificar esas diferencias, de saber que el producto original se ve de esta manera, tiene el logo denso de esta forma, tiene la patente YouGroove, y que el producto falsificado pues va a tener el logo en otra posición, otro color que es muy importante, letras chinas y todas estas características que hemos visto ya anteriormente. Entonces tengan esto muy en cuenta y tengan en cuenta que eso es un problema que nos afecta no solo con nuestra marca y nuestro propio empaque, sino con bujías que fabricamos para otras marcas como Toyota, como Nissan, como Yamaha, que sé que hay bujías de moto falsificadas Yamaha también, y de muchas otras marcas que hay en el mercado. Entonces este código QR que hay aquí los va a ayudar también a escanearlo en las bujías, que los lleve a la página web de Denso, la página oficial. Aquí van a ver una aplicación que creamos nosotros también. Como creamos el código, creamos una aplicación para validar si es un código original, y esta aplicación muchas veces cuando ustedes escaneen este código los va a llevar a descargar esta aplicación de su tienda de aplicaciones para que la puedan tener en su teléfono y puedan validar la originalidad de los productos. Entonces, nuevamente, con esta información terminamos. Por favor, pidan a su vendedor, a su asesor de ventas, información sobre productos falsificados, pidan los videos, pidan todos estos contenidos que nos pueden ayudar a que los mecánicos, los talleres lo conozcan. Y los dejo con una frase que es muy importante, no sin antes mostrar nuestra página web por última vez para que la tengan muy presente, y es que la mejor garantía de originalidad siempre va a ser una buena procedencia, y adquirir productos Denso originales a distribuidores oficiales, distribuidores verdaderos, no personas inescrupulosas que están llevando nuestra marca a muchos espacios con productos falsificados de baja calidad, y lo que están haciendo es afectarnos en nuestra imagen y afectarlos a ustedes también si caen en este tipo de engaños frente a la calidad de los productos que venden. Entonces, la mejor garantía de originalidad es una buena procedencia, y nuevamente quiero agradecerles por este espacio que de verdad creo que ha sido muy interesante y que espero les haya permitido resolver inquietudes y aclarar dudas que tengan frente a nuestros productos. Vamos a tener una pequeña sesión final de preguntas, y sin más, pues yo me voy despidiendo de este espacio que espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. A mí muchísimas gracias. Sí, bueno, voy a leer las últimas tres preguntas que tenemos para no alargar más el espacio. De todas maneras, cualquier persona que se haya quedado sin darle respuesta, le solicito que por favor lo haga directo a su asesor comercial, quien nos escalará la pregunta para que así Cami nos ayude brindando una respuesta. Bueno, dice Blanca, otra vez dice, ¿es correcto que las bujías Iridium Power tengan procedencia de Estados Unidos? Sí, es correcto, van a tener procedencia de Estados Unidos y de Japón. Son los dos países en los que actualmente estamos fabricando bujías de alto desempeño y bujías TT, para que lo tengan muy en cuenta. Ok, Cami. Dice Joan Londoño, una mala sincronización del motor reduce la capacidad del funcionamiento y vida útil en bujías si no se ajusta a tiempo. Sí, claro que sí, lo puede afectar muchísimo. Ya vimos cómo afecta el avance de la chispa, por ejemplo, en la temperatura de operación del motor. Entonces, de esta forma vamos a cortar la vida útil de nuestra bujía cuando tenemos un avance de chispa mayor al que se requiere, y en ese sentido vamos a tener muchos problemas de vida útil de las bujías y sobre todo de desgaste de otros componentes al interior. Entonces, la sincronización no es otra cosa que poner a tiempo el motor, poner a punto, digamos, óptimamente todos los elementos que tenemos allí, y va a ser muy importante mantener el motor bien sincronizado para evitar este tipo de situaciones. Ok, Cami dice, Joan también pregunta cuánto es el tiempo de vida útil de cada bujía en un proceso normal. Bueno, el tiempo de vida útil lo vimos ahí en uno de los slides. Básicamente, en motos va a depender mucho de lo que el fabricante diga, porque el fabricante lo que pretende es proteger al usuario de que la bujía se vaya a dañar y se quede varado o accidentado en algún momento. Entonces, la bujía
Cuando el fabricante te dice que la cambies a los 8.000 o a los 12.000 kilómetros, lo que está haciendo es dándote un tiempo en el que la bujía todavía va a tener vida útil y simplemente tú la cambias por prevención de que se pueda ya, digamos, que saturar o desgastar el electrodo a tal punto de que no funcione más. Si nosotros nos vamos a eso, pues hay bujías que han durado 18.000, 20.000 kilómetros en motocicletas siendo bujías convencionales, pero esa no es la razón de ser, porque ya el desgaste empieza a limitar también su operación y empieza a generar una chispa muy deficiente. Entonces, mi recomendación como fabricante de bujías es que se apeguen siempre a lo que indica el manual de servicio de cada moto y los intervalos de cambio que la motocicleta les indica que se debe hacer el cambio de bujía. Si usted la quiere llevar 5.000 kilómetros más que eso, estoy casi seguro que las bujías Denso le van a aguantar, pero muy seguramente pues va a llegar un momento en el que no aguanten más y la bujía lo va a dejar tirado de alguna manera, si me permiten usar la expresión. Entonces, se debe respetar esto. Y generalmente en bujías convencionales hablamos de 12.000 kilómetros, como creería yo un estándar de la industria para hacer el reemplazo de las bujías. Hay algunas marcas que las hacen a los 8.000 o a los 10.000, eso va a depender, pero hasta 12.000 kilómetros yo creo que aguantan sin ningún inconveniente las bujías originales y mucho más que eso. Ok, Cami. Bueno, una última pregunta. Dice Pablo Cardona, ¿cómo se puede explicar al cliente que las bujías de procedencia china no son de mala calidad ni imitación? Pues las bujías de procedencia china son muchísimas bujías de buena calidad, bujías de mala calidad, bujías originales y bujías falsificadas. China es una despensa del mundo de una gran cantidad de productos, esa es una realidad. Y yo creo que ya hemos ido superando esa etapa de desconfiar de todo lo que es chino y de todo lo que producen en China, porque pues mi computador, mi celular, mi tableta son productos chinos en realidad y están fabricados en China y nadie duda de la calidad de un producto marca Samsung o marca Apple, por ejemplo. Entonces, yo creo que la mejor forma de garantizar la originalidad del producto es a través de la procedencia y ustedes como vendedores y clientes de compañías distribuidoras de productos originales, pues tienen toda la capacidad de generar esa confianza. Ya, eso es un tema que creo que pasa mucho por la credibilidad de ustedes como puntos de venta también. Y en ese sentido, pues todo producto que llegue a través del canal correcto del distribuidor oficial, pues es un producto original que va a funcionar muy bien. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener eso muy en cuenta para tener la claridad y generar esa confianza en la gente. La procedencia o el producto falsificado muchas veces ni siquiera viene de China. Se produce también en Tailandia, en Taiwán, en otros países que ahora son un poco más pobres que China, por llamarlo de alguna manera, y están recurriendo a fabricar cualquier tipo de producto. Y en ese sentido, pues creo que no se trata de si el producto es chino o no es chino, sino de a quién se lo estás comprando y a qué tipo de fábrica o qué tipo de respaldo hay detrás del producto. En el caso de Denso, todo el respaldo de nosotros hacia ustedes, todo el respaldo del distribuidor hacia ustedes, y en ese sentido creo que tenemos que ganar la capacidad de generar mucha confianza en la gente para que el producto que nos compran estén convencidos de que es un producto original. Eso es muy importante.